Diego, después de la repercusión que han tenido los vídeos que estuvimos grabando con Irene Bueno hace unas 2 o 3 semanas, ahora están colgados en YouTube, han tenido bastante repercusión, lo ha visto bastante gente. Yo tengo una duda y ahora esta noche, que estamos aquí entre amigos, se me ha ocurrido grabarlo para, si le puede interesar a todos esos seguidores que llevamos teniendo en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook. Y quería preguntarte sobre los movimientos sociales y políticos que están surgiendo últimamente, que en principio a primera impresión puede parecer que casan con las ideas que tú propugnas, pero yo quería saber de primera mano si tú crees que estos movimientos como puede ser 15M, Podemos, ¿tú crees que tienen algo que ver, que tienen algo de razón? ¿Tú qué opinas acerca de ello? Bueno, es normal, yo veo normal que la gente, que los jóvenes sobre todo y los no tan jóvenes, pero pasa especialmente a los jóvenes, se sientan insatisfechos con la sociedad tal y como está. Y que muchos de ellos traten a través de la política de solucionar eso. Pero creo que tienen una visión muy sesgada de lo que es la realidad de la vida. Y si no tiene una visión realista de la realidad de la vida, no puede tomar decisiones adecuadas y menos en el plano político. En este país y en algunos otros países del mundo han pasado cosas similares, han salido movimientos sociales que buscan un cambio. Y yo veo lógico que busquen un cambio porque la sociedad no funciona bien. Pero la sociedad no funciona bien porque no puede funcionar bien, porque los pilares en los que se sustenta la sociedad se tambalean mucho. Y porque la sociedad en sí misma es una cosa que no puede funcionar bien. Ninguna sociedad en el planeta Tierra jamás ha funcionado bien. Porque si no, todos los intentos de sociedad que hubieran habido en el pasado hubieran llegado a nuestros días. Porque si algo funciona bien, no lo destierra. Todas las sociedades que se han extinguido en el pasado han sido un fracaso, un estrepitoso fracaso. ¿Por qué? Porque si no seguirían funcionando hoy en día. Nosotros seguimos el modelo básicamente, solo que ahora apoyado por la tecnología, del Imperio Romano. Ellos crearon las comunicaciones, empezaron la tecnificación, aunque fuera con los medios de aquel entonces, y nosotros somos propiamente unos seguidores del mundo helénico, aunque en el mundo actual hemos renunciado a muchas cosas del mundo helénico. Y aquella sociedad tampoco funcionaba, pero digamos que sirvió de base de lo que funciona entre comillas en el mundo actual. Y yo, por ejemplo, ahora mismo hay mucha gente que trata de volver a hacer resurgir las ideas comunistas, las ideas anarquistas, etcétera, etcétera. Yo, en cierto modo, tienen una parte buena y una parte mala. La parte buena, yo en el fondo me considero un anarquista, aunque no me gusta esa palabra, porque yo lo que soy es un paradisíaco y lo que predico es la vida paradisíaca y es la única donde hay justicia. Al final, esos movimientos lo que buscan es justicia, que es lo que debería imperar para la vida perfecta. El problema es que los hombres no están diseñados para gobernarse a sí mismos. Los hombres están diseñados para gobernarse bajo las leyes de la naturaleza, por la simple y sencilla razón de que nosotros hemos nacido en la naturaleza, y no solo hemos nacido en ella, sino que formamos parte de ella. Entonces, si tú eres de madera, te rigen las leyes que rigen a la madera en el planeta Tierra, y no puedes escapar a ellas. Y si tú eres un ser humano, es decir, un mono antropomorfo de la familia de los catarrinos y patatín patatán, te tienes que guiar por las leyes que la naturaleza ha dado para esos animales, porque ha sido ella quien los ha creado. Independientemente de que haya habido un creador, 10.000 o ninguno, o haya sido una fuerza del infinito, me da exactamente igual. Mi identificación de Dios es a través de su cuerpo, que es la naturaleza. Bien, entonces, querer imponer la igualdad en un mundo basado en la agricultura, que eso es algo que yo recalco mucho, en el mundo actual la gente, tú le preguntas a cualquier chaval de una ciudad y le dices, oye, ¿tu mundo está basado en la agricultura? Y él te dice que mi mundo está basado en la agricultura, yo no tengo nada que ver con la agricultura, mi familia no tiene nada que ver con la agricultura. Y eso no es así. La agricultura en el mundo actual, en todas las civilizaciones que han habido en el planeta Tierra, la agricultura es la base, el pilar fundamental. En el momento que desaparece ella, desaparece todo. Y el problema que tiene la agricultura en el marco de la sociedad es que con agricultura no puede haber igualdad. ¿Correcto? La agricultura, en el momento en que el ser humano, por la razón que fuera, a la que ya he dicho muchas veces que no estamos todavía autorizados para acceder a saber por qué estamos en esta problemática de vida que tenemos los seres humanos, el ser humano
en el momento que decide cultivar su propia comida y renegar del ofrecimiento que le hace la naturaleza a todos los seres vivos de que obtengan de ella su comida, en el momento que el ser humano fabrica sus propios alimentos, entra en un mundo de injusticia, aparece en la injusticia. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien fabrica comida, tiene poder sobre lo que fabrica y quiere que lo que él fabrica lo disfrute él o lo suyo, pero no otro exterior. En el mundo actual siempre va a haber rico y pobre y nadie va a poder cambiar eso, porque en el mundo actual hay gente que tiene más inteligencia que otra y el que es más listo actúa mejor y consigue mejores resultados y quiere que esos resultados sean para él, no para los demás. En el mundo actual hay fuertes y débiles y el fuerte consigue mejores resultados que el débil y eso no lo puede cambiar ninguna forma política. El único comunismo justo, el único anarquismo justo es el que se da bajo la ley de la naturaleza. En la naturaleza la que reparte es ella y ella es la que decide dar a uno y a otro y no hay opción a... Digamos que nosotros, por ejemplo, si como revolucionarios, como libertarios podemos escapar a sistemas sociales, a dictaduras, a sistemas políticos que no nos gustan, podemos intentar cambiar esas cosas, pero jamás nadie va a poder cambiar la ley de la naturaleza. Y esa es la única justicia que existe en el planeta Tierra. En la naturaleza, quien hace algo mal, lo paga. En los sistemas judiciales que inventa el ser humano, no. ¿Por qué? Porque siempre hay un amigo, la suerte, etcétera, etcétera. Hay muchos matices ahí que influyen en que eso no se desarrolle así. Entonces lo que hacen estos movimientos que están surgiendo ahora, sobre todo en la sociedad española, que intentan cambiar la política que rige en el mundo sin cambiar el mundo en sí, eso está totalmente abocado al fracaso. Si mañana uno de esos cambiadores del mundo como este que tenemos en España, que se llama Pablo Iglesias, que se cree que puede cambiar el mundo sin cambiar los hábitos de la gente, entra en el poder, cuando lleve un poco de tiempo en el poder se dará cuenta de que la sociedad actual en España, por ejemplo, está basada completamente en el petróleo. Aquí ya no somos hijos de la naturaleza, somos hijos del petróleo. Y cuando eres un hijo del petróleo, si tú eres político y gobiernas, tienes que gobernar para que aquí nunca falte petróleo. Y eso es capitalismo puro y duro, por desgracia. Entonces, si quieres luchar contra el capitalismo, tienes que hablar de vida paradisíaca, en la que la naturaleza reparte con concordia a sus hijos todo lo que estos necesitan. Y sin embargo, por otro lado, la naturaleza, hay una cosa que es muy tabú en el mundo actual y en la naturaleza no. La naturaleza es bastante violenta cuando se trata de aplicar su ley. Y además la naturaleza, en el mundo civilizado hay un tabú muy grande que es la muerte. En la naturaleza ese tabú no existe. La naturaleza, cuando lo considera necesario, mata. Y además lo hace sin titubear. Y en la naturaleza todo lo que nace sin condiciones para la vida muere. Nosotros eso no lo hemos cargado. Esa es la mayor injusticia que ha hecho el ser humano, es mantener con vida seres que no tienen condiciones para la vida. Aquí mañana, si quitaran la energía y el apoyo de los demás, moriría muchísima gente. Por eso una de las cosas que parece más bárbaras cuando se lee el libro que estoy a punto de publicar, es que tengo un capítulo que se llama Aprendiendo a morir con dignidad. Porque yo, a través del proceso de desintoxicación física que voy llevando, una de las cosas que me doy cuenta es que el forzar a la vida a seres que no tienen condiciones para la vida va en contra de la ley del amor y va en contra de la ley de la justicia. Pero como la civilización ha hecho un tabú de la muerte, creemos que el solo hecho de estar vivo ya te da derecho a todo. Y eso, por desgracia, no es así. Y si nos fijamos en la naturaleza, no ocurre así. El problema es que la toxemia nos lleva a ver como cosas violentas, cosas que para la naturaleza son un acto de amor, porque cuando la naturaleza mata lo que está haciendo es preservar la máxima calidad de las especies. Al preservar la máxima calidad de las especies, preserva la pureza y la salud, y esas son las cosas que conducen al amor. Bueno, incluso en las antiguas civilizaciones, como en la antigua Grecia sobre todo, se practicaba mucho la eugenesia, que era para intentar imitar a esta ley de la naturaleza. Efectivamente, había civilizaciones incluso que tenían un muro detrás del cual tiraban a los que nacían mal. Sí. Eso incluso en algunas razas
que no son muy lejanas a nuestro país, en las que cuando nacía un bebé que no tuviera las condiciones perfectas de la vida y que exigiera de los demás tanta ayuda que perjudicara la vida de los que están con ellos, lo mataban. Y a ninguna persona de la raza le parecía mal. Eso, hacerlo racionalmente cuesta bastante, porque lo tienes que hacer tú y tienes que deshacerte de un individuo que has tenido toda la vida, pero en la naturaleza ocurre y es perfectamente normal. Los animales abandonan a los que no tienen condiciones para la vida y no se ponen tristes por ello, ni les supone un shock psicológico, ni una enfermedad mental porque he dejado a mi hijo ahí morir. No, no. Yo tuve un ejemplo que para mí fue muy educativo. Yo tenía un familiar que tenía una cabra que la cuidaba y todos los años le sacaba un par de crías, le hacía quedarse embarazada un par de veces al año, y él murió y su mujer me pidió que yo cuidara de la cabra porque estaba embarazada y estaba a punto de dar a luz. Entonces cuando la cabra dio a luz, tuvo 3 chotos y ella solo le dejaba que se amamantaran 2 de esos chotos. Al tercer choto no le dejaba amamantarse. Entonces mi tía, con su criterio, me dijo: tienes que obligarla, sujetarla tú y dejarla que mame. ¿Bien? Yo recuerdo que mi hermana me decía: ve, ahí tiene un ejemplo de lo cruel que puede llegar a ser la naturaleza, está dejando a su propio hijo morir. Pero yo lo vi de otra forma y dije: no, Diego, aquí hay una lección que aprender y la vamos a aprender. Y entonces yo forcé a aquel animal, aquel bendito animal, lo forcé a que le diera de... Yo la sujetaba y el choto mamaba. El cabrito mamaba. Y pasaron 2 o 3 meses y aquel cabrito no subía de peso. Mientras que los otros 2 subían de peso, este con la misma leche, incluso forzado a beber más cantidad que el otro, no subía de peso. Al poco tiempo se murió. Y para mí fue una lección magistral. Estaba realmente alargando el momento de que se iba a morir. Si la madre había detectado que ese nacimiento no tenía condiciones para la vida, su instinto la llevaba a desterrarle la alimentación para que muriera lo antes posible. ¿Qué estaba haciendo ahí la cabra? Estaba haciendo un acto de amor. Estaba intentando que la raza siguiera tuviendo la máxima perfección. La perfección es imprescindible para el amor. El amor es imprescindible para la felicidad. Pero el problema es que nosotros vemos la muerte desde nuestra perspectiva de humanos intoxicados, vemos la muerte como algo malo. Y la muerte en la naturaleza no es ninguna tragedia. Sin muerte no se mantendría la vida en la naturaleza. Y eso es algo que debemos de aprender. Y algo que se debe desterrar, iba a decir de la sociedad, pero es que de la sociedad no lo puede desterrar porque las civilizaciones son eso: miedo a la muerte, desigualdades. Ahora hay un autor en Estados Unidos que tiene un libro que trata en contra no es un libro de dietética, es un libro que trata en contra del cultivo de cereales y legumbres y de cómo eso ha dañado a la especie humana. Y él comenta una cosa muy curiosa. Él dice que en las sociedades que él ha estudiado preagrícolas se ve mucha igualdad en la forma de vida, en los asentamientos hay mucha igualdad en la forma de vida, toda la gente parece vivir con las mismas condiciones, pero que en el momento que estudia sociedades en las que ya ha aparecido la agricultura, siempre hay un grupo de viviendas que tienen más calidad, son más grandes y disponen de más comodidades con respecto a las demás. Y lo más curioso es que esas viviendas son las que tienen granero. En el momento que el hombre decide cultivar sus propios alimentos, aparece la propiedad privada. Antes de eso era imposible. ¿Por qué? Porque tú, ¿por qué decides? Cuando tú eres recolector no necesitas propiedad privada. El recolector va cogiendo de donde pilla. Lo que necesita es destreza, velocidad, fuerza, agilidad, y todo eso se consigue solo con salud y con inteligencia. Pero en el momento que tú dejas de ser nómada, te asientas, dejas de ser recolector y empiezas a cultivar la tierra, cuando tú plantas algo en un sitio y te das cuenta de que ese sitio es fértil y que produce lo que tú estabas buscando que produce, y que además para producirlo has tenido que poner tu trabajo, cuando eso ocurre, le coges celo a ese terreno, lo que eres para ti, lo que eres para lo tuyo, para la gente por la que tú tienes sentimiento. Y entonces cuando alguien viene e intenta apoderarse de tu comida que estás cultivando en ese terreno, o de ese terreno, tú luchas para proteger lo que has visto que es bueno para ti.
ahí aparece la violencia, ahí aparecen las desigualdades, porque en el momento, por ejemplo, que empiezas a cultivar cereales y granos, la aventura maravillosa de la vida paradisíaca en la que tu vida era fantástica porque salías todos los días a buscar comida, y eso era una aventura, eso era tu vida, eso era lo más maravilloso del mundo, encontrar tu sustento en el medio salvaje, algo que tristemente hemos perdido totalmente. ¿Sabes? Te voy a contar cómo me di yo cuenta de que esa era la aventura de la vida. Yo me di cuenta, mi padre es cazador de toda la vida, y también conozco a muchísima gente dentro del mundo de la pesca. Y yo veo que la gente y yo estoy en contra del consumo de productos de origen animal, pero me di cuenta que cazando, pescando o recolectando, la gente es muy feliz. ¿Por qué? Porque supone una búsqueda de algo que te ofrece la naturaleza a ti y que tú vas a conseguir, y eso es emocionante, y que tienes que luchar por conseguirlo, y tienes que desarrollar tu destreza y tu inteligencia y tus capacidades físicas. Y entonces, después, en una ocasión, en Centroamérica, con otra persona, con un gran amigo mío que está también muy metido en el mundo de la nutrición, estuve visitándolo en una finca que tenía él, donde había una plantación muy grande de árboles frutales, pero él llevaba tiempo sin ir allí cuando nosotros llegamos, y los árboles estaban un poco así semi-abandonados, estaban muy asalvajados y tal, y entonces llegamos a la finca y no habíamos comido, y entonces nos planteamos la necesidad de salir a buscar fruta por aquella finca que era bastante grande. Y nunca olvidaré aquel momento porque fue como una revelación para mí, porque salimos los dos en plan mono frugívoro a buscar fruta por los árboles, en un clima subtropical seco, en una zona tropical pero a altura, donde se daba un clima casi perfecto para el ser humano. Y aquella mañana estuvimos buscando fruta durante más de 3 horas por los árboles y no hablamos prácticamente nada en toda la mañana. Solamente nos mirábamos a los árboles, señalábamos, y aquello fue una experiencia maravillosa para mí porque aunque yo ya creía en ello, ahí me di cuenta en la práctica cómo era nuestra vida y nuestro día a día en el paraíso, y cómo aquello resultaba tan emocionante. Y a lo mejor luego comía una pequeña cantidad, pero el encontrarla dentro de la selva, el localizarla por esa espesura, por esa maravilla de belleza que nos rodeaba, era emocionante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso en el mundo actual lo hemos perdido, lo perdimos por culpa de la agricultura. En el momento que tú cultivas, aparece otro de los grandes problemas del ser humano, que es el trabajo. El trabajo le amarga la vida a mucha gente porque muy poca gente trabaja en algo que le gusta. Entonces, tratar de hacer un mundo justo, como quieren algunos ahora, en un mundo laboral, me parece una perspectiva tristísima. Yo predico una verdad absoluta, que es grandiosa, que es que este planeta, este maravilloso planeta al que llevamos tanto, en el que vivimos, está diseñado para que todos sus habitantes vivan sin trabajar. Alguno podría decir, bueno, es que hay animales que se fabrican su nido, que no sé qué. Eso para ellos no creo que sea un trabajo, eso es una aventura, es una maravilla, como ir a buscar mango en una selva para nosotros, o chirimoya, o higos, ¡oh, higos! Eso es algo maravilloso. Eso no lo puedes llamar trabajo porque estás disfrutando. Es como cuando yo me voy a dar una conferencia, no me puedo decir que es actividad, trabajo, mejor dicho, porque estoy haciendo algo que me apetece, que me gusta, exactamente. Que para otra persona sí que puede ser un trabajo, en porque el paraíso nunca te planteaba ir a apuntarte al gimnasio. No, desde luego que no. Porque tu vida era activa, la actividad es vida, es expresión de vida. ¿Qué me iba a preguntar? Te estaba diciendo que tú dices que dar una conferencia para ti no es un trabajo porque es algo placentero, algo que te gusta hacer, pero hay gente que se dedica profesionalmente a dar conferencias y yo sé que están cansados de estar hablando una y otra vez de lo mismo porque se crea una rutina, lo que tú dices, se pierde totalmente esa aventura, la búsqueda de lo desconocido, ¿no? Yo creo que somos como especie muy inquietos desde ese punto de vista de que nos gusta buscar. Efectivamente, cuando... Lo que te decía antes, cuando tratas de predicar un mundo idílico que crees que lo vas a conseguir a través de la política y de fomentar la igualdad, de los derechos sociales, etcétera, etcétera, sin decir que esto que tenemos no funciona, ni tocar las bases por las cuales no funciona, estás equivocado. O sea, yo ahora mismo, si me preguntas honestamente, ¿qué forma de política aplicaría en el mundo actual? Yo te diría que el capitalismo. Y yo sé que a mucha gente le va a sorprender, pero te voy a explicar el porqué. O sea, yo cuando miro alrededor mío,
no aquí cerca, porque ahora gracias a Dios también estoy rodeado de muy buena gente, pero cuando miro en el mundo que me rodea, ahí fuera de la puerta de la finca Zoe, veo un montón de gente que desea las siguientes cosas. Desea comida basura, vehículos, transporte, comunicaciones, petróleo, 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 petróleo. Y hablar de un mundo idílico donde todo el mundo tiene derechos sociales y todo eso muestra que, por ejemplo, esa persona que se llama Pablo Iglesias tiene una ignorancia muy grande de las realidades de la vida. Te voy a explicar por qué. Para que esa refinería de petróleo trabaje hay un montón de horas, tiene que haber gente que tenga trabajos que son muy desagradables, con lo cual estamos creando una injusticia. Porque el que está subido en una tubería de tubero normalmente cobra menos que el técnico. Y sin embargo, el técnico ha estudiado 5 años y luego ha pasado mejor una posición, pero aquel se pasa toda su puñetera vida colgado de tubo, arriesgando su vida. A lo mejor ha hecho un trabajo intelectual inferior, pero el trabajo físico quizás sea más justo que cobre más por su trabajo físico que por el intelectual del otro. Entonces, fijar esa justicia en el mundo actual es casi imposible, porque es imposible hacer un mundo justo, porque el panadero se va a tener que seguir levantando a las 4 de la mañana y eso es una putada. ¿Y cómo le va a hacer justicia al panadero si es su puñetero trabajo y no sabe hacer otra cosa? ¿Qué hace? ¿Hacemos todos de panadero un mes en nuestra vida para que funcione bien la sociedad? Es imposible. Tú no puedes buscar la igualdad en un mundo imperfecto, y la civilización es un mundo imperfecto. Entonces en el mundo actual siempre va a funcionar el capitalismo o la opresión. Porque el mundo idílico que esa persona presenta no existe, no ha funcionado nunca en ningún país del mundo, ni existe actualmente en ningún país del mundo. En los países del mundo que mejor vive la gente, tú encuestas a la gente y dices, ¿dónde vives más a gusto? Es donde tienen más cumplidas sus necesidades y sus vicios. Y eso es en los países capitalistas, donde hay mucha opresión, donde hay mucha injusticia, pero es que hay la misma injusticia y opresión que en todos sitios, porque el mundo de la toxemia es eso. Y la única forma de cambiar el mundo de la toxemia y hacer un mundo justo es hablar de paraíso y tratar de que volvamos al paraíso. Y no hay más, porque la justicia la reparte la naturaleza, no los hombres. Los hombres, yo por eso digo, yo para votar un partido voto a uno que hable de un gobierno solo para cada país, no de 50 gobiernos. ¿Por qué? Porque no hay manera de conseguir que un hombre intoxicado no trate de gobernar principalmente en provecho para él mismo y para sus amigos y para sus allegados. Es imposible, porque la misma toxemia te conduce a eso. Es muy difícil encontrar un hombre que sea muy justo con un cuerpo muy intoxicado, porque la toxemia hace que el egoísmo natural que tienen todos los seres del planeta Tierra, y yo estoy a favor del egoísmo, y esto quiero explicarlo para ver si lo entendemos. El egoísmo es algo bueno. El problema es que hoy en día tenemos ignorancia de cuáles son las mejores cosas para nosotros. Digamos, el egoísmo en la sociedad actual es que tú quieres darte dinero, darte buenas comidas, darte no sé qué, pero tú no sabes ni qué es lo mejor para ti mismo, porque si quisieras lo mejor para ti mismo estarías haciendo el bien para todo el mundo. El egoísmo bajo la ley de la naturaleza es lo más grande que hay, porque tú al hacerte el bien a ti mismo le estás haciendo el bien a los demás y a la naturaleza. Pero el egoísmo en el mundo de la toxemia es darte a ti lo que crees que son las mejores cosas, que luego en la práctica no lo son, porque el dinero no hace feliz a nadie, porque el sibaritismo no hace feliz a nadie, porque la promiscuidad no hace feliz a nadie, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, todo el mundo es egoísta y todo el mundo debe ser egoísta, pero claro, hay que aplicar las leyes de la naturaleza para que el egoísmo funcione bien. Y tratar de que en una sociedad que está invadida por la toxemia, donde todo el mundo come no mal, sino muy mal, y donde todo el mundo vive muy lejos de la naturaleza, que es la que impone las leyes, donde todos los ecosistemas están reventados en este planeta, el tratar de encontrar un mundo justo y predicar que vamos a hundir el capitalismo y incitar a la gente a que luche contra el capitalismo, cuando tú estás trabajando en el capitalismo, te has criado en el capitalismo, todo tu movimiento se basa en una red social basada en la puñetera Microsoft, que es la segunda empresa más grande del mundo y que es capitalismo puro y duro, es un autoengaño bestial. Y no digo, no, tienen cosas que están muy bien y que yo las comparto, pero hay que ser realistas. Estamos en el planeta Tierra, el sitio más intoxicado de toda la galaxia probablemente, y donde se están haciendo las cosas mal, porque hemos renunciado a nuestro creador. Esto es religión pura y dura, pero es realidad pura y dura. Aquí yo siempre digo que
Pinocho no puede llegar a ser más listo que Gepetto, porque es un producto de él. Nosotros no vamos a superar la naturaleza. Nuestra pasión por la tecnología no nos está llevando a ningún sitio. Y en eso te voy a meter otro tema ahora y nos vamos a separar un poco de la política, que es que hay muchísima gente en el mundo actual que tiene una fe ciega en la tecnología. Han cambiado, en el mundo actual una cosa que es tristísima es que hemos cambiado la religión por la tecnología. Antes nuestros dioses eran figuricas, ahora son aparatos electrónicos. Muy cierto. Y nos pensamos que la tecnología nos va a salvar del apocalipsis. Hoy en día, por ejemplo, yo empecé a hablar de apocalipsis hace 25 años y la gente se reía de ti, decían, hoy en día ya nadie se ríe de ti cuando hablas de apocalipsis porque todo el mundo se da cuenta de que el planeta está petado, de que los ecosistemas están reventados y de que aquí va a pasar algo porque no hacemos nada más que daño. Pero la mayoría de la gente está muy pasiva con respecto a eso. Eso piensa que va a llegar los 4 listillos de siempre y en el último momento lo van a arreglar todo y van a encontrar una energía maravillosa y todo eso. Eso es un engaño. De eso yo creo que también tiene un poco la culpa, una cosa que yo tengo, que conozco bastante del tema, que es los imaginarios apocalípticos, que sobre todo se da en muchas películas de cine en las que vemos que el mundo está al borde del apocalipsis y entonces viene algo que mágicamente lo salva. Y eso está muy arraigado porque son películas que desde los años 80 hasta ahora han ido surgiendo y tienen mucha popularidad. Y entonces yo creo que eso, al arraigar en la mente de las personas, junto con el gran desarrollo que ha tenido la tecnología eso en los últimos 30 años, está haciendo que la gente se crea que de verdad va a pasar esto, pero no es así, hay que separar la ficción de la realidad. La triste realidad es que si alguien puede venir a salvar este planeta, que se llama Dios, con ese soy yo. Pero hay un problema, que es que la mitología bíblica no dice eso. Y yo tampoco creo que pueda hacerlo. Te voy a explicar por qué. La mitología bíblica dice que por fuerza tiene que haber un apocalipsis y va a haber un Armagedón final y la civilización se destruyó totalmente y lo que viene después es vida paradisíaca pura y dura. Y además para muy poca gente. ¿Por qué? Porque aquí hay gente... El planeta no está diseñado para que haya 7 billones ni 10 billones de seres humanos viviendo en él. Nosotros teníamos que ser una cantidad reducida como son el resto de especies del planeta Tierra. Nadie en la civilización actual se para a pensar en que somos una plaga. 4 ecologistas de base y poco más. Entonces nosotros nos hemos desarrollado a lo bestia y nadie va a salvar esta civilización porque esta civilización es un monstruo que se lo va comiendo todo y que va limpiando ecosistemas a una velocidad increíble. Entonces eso no lo va a parar nadie, ni con tecnología ni con nada. Luego la tecnología es que una engañifa, porque ahora mismo, por ejemplo, cuando se acabe el suministro de ese mineral que llaman tierras raras y que es imprescindible para hacer teléfonos móviles y para hacer ordenadores y que es la base de la tecnología y no podamos hacer baterías de níquel cadmio. Yo es que me hace mucha gracia porque ahora mismo, por ejemplo, el gran desconocimiento del mundo real que tiene el average person, el ciudadano de a pie que se ha criado en una ciudad, es muy triste, ¿no? Pero tú te pones a pensar ahora mismo, mira, yo cuando muevo una lechuga que pesa a lo mejor 250 gramos, cuando la muevo desde Cartagena, que es el mayor productor del mundo, a Alemania, junto con ella, aparte de mover muchísimas más otras lechugas, tengo que mover un tráiler. El tráiler pesa 14.000 kilos, correcto, como mínimo. Y esos 14.000 kilos acompañan a todas esas lechugas para allá y luego se vienen para acá otra vez. Y necesitan un montonazo de energía para mover esos 14.000 kilos. Cada vez que tú vas a ver a tu amiguica o a tu amiguico en el coche, estás moviendo 1.000 kilos de coche a donde quiera que tú vas. Y eso tiene un coste energético, eso es una barbaridad, eso es el último juego al que se juega. Y suerte que todavía en el tercer mundo no juegan ese juego, pero están deseando, porque hemos sido tan idiotas que se lo hemos enseñado con la tele y en las películas, mirad qué bien vivimos aquí, que nos movemos, que nos comunicamos, etcétera, etcétera. La naturaleza hacía antes todo eso a coste energético 0. Hoy en día, para hacer todo eso, tenemos que gastar petróleo a la bestia, porque nos creemos muy listos. Dicen tecnologías, pero ¿qué tecnología? Si todo es petróleo. Todo lo que estamos haciendo aquí es gastar una energía que a la naturaleza le ha costado acumular miles de millones de años. Y que además ella en sí misma tiene un altísimo coste de mantenimiento. Tú cuando usas tu mensajería del móvil o internet,
no ves lo que está pasando allí en el Valle del Silicio, ni en todos los sitios que hay en todos los países de almacenamiento, las saturaciones que se pueden llegar a producir, etcétera, etcétera, y que de hecho se produce, cuánta energía hace falta para refrigerar esos sistemas electrónicos que se calientan, Y además, etcétera, etcétera. que ya no es solamente que diga, es que tengo un móvil, uso ese dispositivo a lo largo de toda la vida. No, 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 es que lo estamos cambiando cada 6 meses, un Efectivamente, año, como la mucho, 2. tecnología siempre va a Y más. siempre más a y más y más, y quieres lo más nuevo, y si te has Efectivamente. comprado esto hoy, dentro de un mes sale el mismo producto, Por eso, pero más esa nuevo, lo gente, quieres esa también. gente que habla de igualdad social tendría que renunciar a la tecnología, tenía que decir, no, no, si es que la tecnología es injusta. ¿Por qué? Porque si es como todo. Hace poco había un periodista en un periódico, un periodista de izquierdas que decía, hacía una crítica de algo que había dicho yo, de que decía que era absurdo hablar como yo hablo, de que hay que hacer una vuelta al sector primario, volver a la agricultura y a la ganadería, porque yo hice una crítica diciendo porque ellos decían que el I+D era el futuro y que con investigación y desarrollo íbamos a solucionar los problemas y íbamos a salir de la crisis. Eso es absurdo. Para salir de la crisis solo podemos hacer una cosa, y es autosuficiencia energética y de producción de alimentos. Pero él decía que no, que las sociedades del futuro no tendrían trabajadores manuales, que serían todo gente con un elevado nivel de tecnificación y de conocimiento. Y yo dije, pero este tío es que tonto, porque cuanto más tecnología, menos empleados necesita, y entonces va a haber un montón de gente que no va a tener nada que hacer. Pues si mañana todas las labores agrícolas le hiciera una máquina, ¿cuánta gente hemos dejado en el paro haciendo inventos agrícolas? Y ya no solo en la agrícola, o sea, en cualquier sector, con la generalización de la tecnología, bueno, incluso ya muy anteriormente con la máquina, pero ya con la tecnología, que un solo ordenador por hacer el trabajo de a lo mejor 5 trabajadores, son 5 puestos de trabajo que estás quitando por tener solamente un ordenador. Eso ya viene pasando desde la revolución industrial, que se empezaron a sustituir muchísimos, pero muchísimos trabajadores por máquinas, y por eso también surgió... Yo la revolución industrial, ¿sabes cómo la llamo? ¿Cómo? La llamo la revolución del tractor, porque sin tractores no hubiera habido revolución industrial. Sería imposible. Yo creo que la gente que ama tanto al mundo actual debería cada vez que ve un tractor darle un beso. Porque sin una producción intensiva de comida, todo lo demás que acompaña a la revolución industrial no hubiera existido jamás. ¿Correcto? Entonces, querer arreglar el mundo sin quitar los problemas del mundo es imposible. y la injusticia del mundo, y si quieres quitar los problemas del mundo y la injusticia del mundo tienes que hablar de vida paradisíaca. Pero claro, eso ahora mismo... Lo mínimo acercarte a ello, o sea, es que ahora cada día estamos más lejos en vez de más cerca. Por eso yo hablo de cosas más racionales. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es la permacultura, que es una de las pocas cosas en el mundo actual que veo que tienen, aunque poca gente la hace bien, de los que se llaman permacultores, pero bueno, el que la fundó, que es Bill Mollison, a mí me gusta mucho porque él critica a los que van de revolucionarios por la vida sin hacer cosas prácticas. Él dice que los revolucionarios que luchan con balas y palabras y que solo saben quejarse y que no fabrican, y esto es muy importante, que no fabrican comida y refugio, son inútiles. Entonces, claro, ¿cómo luchas tú realmente contra la sociedad capitalista? Pues para eso tienes que hacer lo que ha hecho Diego Conesa en los últimos años, que es fabricarte tu propia comida, que tus necesidades no dependan de las redes comerciales. Yo quiero a alguien que predique eso, yo predico eso. Esa es la forma de luchar con el sistema. Si todo el mundo pensara así, al final acabamos en el mundo paradisíaco. Cuando tú pides estas cosas a ti mismo, y no a un gobierno ni a una sociedad, como decía Séneca, no te avergüenza pedir las cosas a Dios, pídetelas a ti mismo. Pues aquí pasa exactamente igual, ya no tenemos Dios, ahora queremos que Dios sea el gobierno, que nos mantenga, que nos alimente. Eso está feo, eso es injusto. Porque esa sociedad, ese gobierno no tiene que mantener a alguien. Y al final criticamos a los empresarios y luego son los empresarios los que mantienen la economía de la sociedad. Eso no puede funcionar. Todos esos que van de revolucionarios por la vida quieren un trabajo, un buen trabajo, con horas libres, con tiempo libre, etcétera, etcétera. Pero hay un problema, que es que la sociedad se mantiene con el sector primario. Sin sector primario no hay sociedad que se mantenga. A no ser que fabrique otra cosa que los demás necesitan y tú le compres el sector primario a otro país o a otra ciudad. Sí. Pero sin sector primario no hay sociedad, es imposible. La comida es lo que lo sostiene todo, la necesidad básica. ¿Qué pasa? Para que haya igualdad, lo justo sería que todo el mundo participara en la producción de comida. ¿Por qué? Porque para fabricar comida es una putada. ¿Sabes por qué? Porque tú mañana te quieres ir de vacaciones,
Pero el brócoli dice que está maduro y que lo tienes que cortar mañana por más narices. Y si no lo cortas se pudre y lo pierdes. Y se acaba la fiesta. Entonces, claro, el que está trabajando en el sector primario, te voy a poner un ejemplo de los ganaderos. Los ganaderos no saben de ningún día de fiesta en el año, porque los animales comen todos los días del año. Entonces, ¿a quién mandamos ese trabajo? Pues te voy a decir a quién mandan esos que van ahora de libertarios y de ecualitarios por el mundo. Mandan a los inmigrantes. Dejamos la frontera abierta, hacemos una política social para los inmigrantes muy buena, trabajan ahí los inmigrantes y nosotros que somos los guapos, que son los que hemos estudiado en la universidad, somos gente formada y somos profesores de universidad, nosotros como tenemos el título ahí colgado en la pared, queremos un trabajo con derechos, con oficina, con aire acondicionado, con calefacción, y que lo chungo lo haga el inmigrante y a cambio de eso lo tratamos muy bien y le dejamos que vayan a ver a su madre. Y al final está creando un racismo muchísimo Eso es una desigualdad mayor. grandísima, grandísima. Yo no tengo por qué traer gente de otro país a que haga el trabajo sucio de mi país, no. A mí no se me caen los anillos por coger la oliva, o por plantarme las lechugas, o por quedarme mis calabazas, y luego comerme las mucosas cocidas. Aquí, para hablar de sociedad justa, hay que hablar de autosuficiencia. Empezar a hablar, no hace falta que hable directamente de paraíso, puede empezar hablando de autosuficiencia. Has mencionado la permacultura, ¿puedes explicar un poquito de qué va? Yo en el libro que voy a publicar, como dije en la otra entrevista que hicimos, hablo de una mezcla que para mí es el reto de los seres humanos de hoy en día, por eso lo llamo el reto de las mentes, y que vamos a ver si lo tenemos publicado enseguida. Hablo de una mezcla de tres cosas: la filosofía estoica, que para mí es la base del desarrollo humano del futuro, la religión del futuro, la filosofía estoica, igual que digo que la energía del futuro, yo tengo la clave de la energía del futuro para el desarrollo humano del futuro. La energía del futuro es así sencillo, lo voy a decir así a primicia mundial: la energía del futuro es la frugalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues la energía del futuro es no necesitar energía. El ser humano vivió sin energía externa durante 3.900.000 y pico años. Y ahora llevamos 20 y tantos mil años, sobre todo en los últimos 100, siendo totalmente dependientes de energía externa. Mi abuelo no era nada dependiente de energía interna. Bueno, mi abuelo al final de su vida, pero mi tatarabuelo jamás encendió una bombilla, jamás encendió un televisor, jamás se transportó en un vehículo, y hizo una vida que seguramente fue más bonita y más maravillosa que la mía. Y no necesitó energía externa. Nosotros en los últimos 100 años nos hemos hecho totalmente dependientes de energía externa. Eso es el último juego al que se juega. Bien. Y luego a esa filosofía estoica, a ese sistema curativo por dieta mucosa, que también es la base de todo, porque una cosa sin la otra no va a funcionar nunca, le sumo la permacultura. Son tres cosas que tienen que ir juntas de la mano para conseguir éxito en el futuro los que se quieran salvar del batacazo tan gordo que va a pagar la humanidad en muy poco tiempo. La filosofía de la permacultura a mí me gusta mucho porque se trata de actuar. Hay muchas tendencias hoy en el mundo actual que dicen: no, tenemos que aprender del mundo oriental a no actuar, a estarnos quietos. Estamos de acuerdo que si el ser humano en aquella vida paradisíaca se hubiera estado quieto y no se hubiera intentado ser más listo que Jehová, otro gallo nos cantaría. Pero resulta que ahora tenemos que tener los pies en el suelo y ahora estamos en el mundo actual. Y en el mundo actual, por desgracia, tenemos que actuar. O por lo menos coactuar con Dios. Porque si hacemos las cosas junto con la naturaleza, las vamos a hacer mejor y las vamos a hacer bien. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahora mismo tenemos que desarrollar hábitats que sean autosustentables. Si nos estamos quietos, la naturaleza lo va a volver a hacer, pero va a tardar 2 o 3 mil años, o menos, o más. Y entonces no vamos a llegar a tiempo los que quieran salvarse. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor sería mejor que no nos salváramos ninguno y sería un alivio para la naturaleza. Pero bueno, eso tiene que decidir ella. ¿Qué pasa? Si nosotros ayudamos a la naturaleza a crear hábitats autosustentables que produzcan comida y no necesiten nuestra intervención, o por lo menos no en lo que a la palabra trabajo se refiere a nosotros, porque cualquier hábitat, el hábitat ideal al que nosotros pertenezcamos, que para mí es una selva subtropical de clima seco, ese hábitat necesita de nosotros, igual que necesita de las demás especies. Cada vez que muere una especie y que se extingue una especie en el planeta Tierra, todos los seres del planeta perdemos calidad de vida y aumenta el desequilibrio dentro del planeta Tierra. Entonces nosotros en nuestro hábitat cumplíamos una función. Nosotros somos necesarios en el hábitat ideal que la naturaleza creó para nosotros. Entonces, lo más bonito, lo que más me gusta de la permacultura es que te incita a la acción, a que empieces a fabricar
hábitats y formas de cultivar que sean no dañinas para la naturaleza y que tiendan a mantenerse por ellas solas, en las que tu intervención sea la que debe ser ideal. Observa la naturaleza e intentar imitarla lo más parecido posible. Y también observarte a ti y saber dónde tienes que estar dentro de ella. Hay un estudio muy bonito de Bill Mollison que se llama Los bosques en permacultura, en el que él trata un poco de buscar cuál sería la forma, el equilibrio perfecto ecológico entre el ser humano y el medio ambiente, y acaba llegando al frugivorismo y dándose cuenta de que cuando el hombre trata de buscar sus medios de vida en los árboles, es donde se produce la verdadera ecología, donde no hay impacto del hombre hacia el medio. Todas las demás formas de vida son dañinas. Entonces, claro, tú no pretendas hacer un mundo justo si tú ya no eres justo. ¿Cómo va a hacer un mundo justo en una civilización, en una sociedad desarrollada, como nos llamamos ahora, que de desarrollado no tenemos nada? Porque, como digo yo en mi libro, nuestra verdadera evolución es la de los cangrejos. Ahora mismo es andar hacia atrás y volver a ser lo que fuimos una vez, volver a vivir como vivimos en esos 3 millones y pico de años, de forma paradisíaca, donde nadie se quejó de nada, donde nadie violó las leyes de la naturaleza, hasta que por algo que no sabemos y ni de momento vamos a saber por lo que fue, salimos del paraíso. Pero cuando vivimos en el paraíso todo era la perfección y no había injusticia. Cualquier civilización tiene injusticia, porque siempre hay trabajos más malos que se los tiene que tragar alguno, y es prácticamente imposible compensar a esa persona por eso, porque aunque se ha dejado la vida tragando mierda en una mina para que tú puedas tener un puto ordenador y la puta cámara de vídeo, nadie le va a poder recuperar su salud, porque ha tenido que trabajar en unas condiciones que son antinaturales. ¿Y entonces qué? ¿Quién se lo va a compensar? ¿El político? ¿Cómo? Haciéndole bien a su hijo, y a él qué más le da si le han jodido su vida, que es la que tenía que haber disfrutado. Es imposible, todas las civilizaciones son injustas, y en todas las civilizaciones hay ricos y pobres, y buenos y malos, y gente que va a la cárcel, y otros con los que se cometen injusticias, porque eso es lo que trae la agricultura. Tú no puedes buscar la perfección en un mundo agrícola, porque la agricultura es antinatural, la agricultura hace daño. Por eso lo bonito de la permacultura es que busca ecosistemas autosustentables, que busca que tú vivas de forma que no impactes, que saques tus medios de vida del sitio donde estás, porque cuando sacas tus medios de vida de otros sitios, ya tienes implicado el transporte. Y yo incluso llegaría más lejos, yo predico que debemos relacionarnos con la gente del área donde vivimos, y en el futuro va a ser así. Cuando no haya energía, no vas a poder tener un amigo en Quilapayún, ni hablar por teléfono con tu hija que vive al otro lado del país. Eso va a ser imposible, eso antes era imposible. Antiguamente, cuando tú tenías un familiar que se había ido a Barcelona por razones mayores, y el día que te envía una carta te iba a la plaza del pueblo y la leía delante de todo el mundo. Hoy en día le llamas 300.000 veces, le mandas 400 mensajes, lo ves a través de la pantallita, etcétera, etcétera, y eso ha hecho que pierda la gracia viajar, que pierda la gracia saber y recibir información de ser que estás lejos, etcétera, etcétera. Porque es que eso es antinatural. Entonces tratar de hablar de que tú vas a arreglar el mundo y que vas a hacer perfección y que te vas a cargar a los que manejan el mundo, a mí me jode bastante cuando se le echa la culpa de los problemas del mundo a 10 o 12 ricachones que tienen poder. Eso es la gilipollez más grande que podemos hacer, si la culpa de que la sociedad esté como esté es de todos. Por supuesto. Si yo mañana necesito neumáticos para mi coche, tiene que haber uno que esté ahí puteado fabricando neumáticos para mi coche. Y si está puteado quiere ganar más que el que no fabrica neumáticos. Y me parece completamente razonable. Entonces, vamos a crear desigualdades, porque uno va a querer tener más dinero y se va a dejar la espalda, se va a partir la espalda, como hice yo, para tener más dinero, y yo me parece respetable, y si el otro prefiere ser un vago y está tirado en el sofá, tendrá que conformarse con menos. Y eso para mí es más justo que hacer una igualdad. No se pueden partir los panes igual para todo el mundo en el mundo actual, porque todos no se los merecen de la misma forma. Entonces es muy difícil ser equitativo en un mundo que debe ser controlado por hombres. Cuando lo que controla es la naturaleza, ahí aparece la justicia. Si tú te fijas, en el mundo salvaje tú no ves una manada de gacelas y unas están más desnutridas que otras. Eso en la naturaleza no existe. No. A no ser que sea por culpa del condicionamiento del ser humano que se ha cargado los hábitats. Y lo gracioso del tema es que tenemos el ejemplo ahí, hemos visto como todas las especies de animales del planeta Tierra han vivido hasta el día de hoy, desde que se crearon, y de eso hace muchísimo tiempo, sin leyes, sin política, sin desbarajustes sociales, sin tomadacas. ¿Por qué? Porque viven bajo la ley divina de la naturaleza. Entonces, los mesías que tenemos que buscar hoy en día,
Y por eso ha sido mi idea un poco esta noche de criticar estos movimientos sociales a raíz de la pregunta que me hiciste. Es que esos son precisamente los falsos profetas de los que hablaba la Biblia que vendrían en los últimos tiempos. Yo reto, por ejemplo, a esa persona, a Pablo Iglesias, de que me convenza de que él puede hacer algo para mejorar esta sociedad. No puede, porque no quita nada, porque la gente está completamente viciada, y no solo está viciada, sino que ama sus vicios, ama sus cadenas, las cadenas que les impiden ser felices, la gente las ama. Por eso decía Séneca, y es la frase que más me ha cautivado y que ha marcado mi vida completamente, decía, mata tus vicios antes de que ellos te maten a ti. Y eso hay que aplicarlo ahora a nivel social, eso es lo que hay que predicar en el mundo. Si el mundo necesita un Mesías, tiene que ser alguien que por eso yo trato de adaptar ese papel de Mesías, porque estoy diciendo la verdad absoluta. Y la verdad es que aquí hay un solo problema, y todos los demás problemas son matices de ese problema, todos los demás problemas parten de ese problema. Y ese problema es que nosotros estamos viviendo de forma antinatural. Y me preguntáis, ¿por qué vivimos de forma antinatural? ¿Tan idiotas somos? Pues sí, vivimos de forma antinatural porque hemos violado la ley de la naturaleza en el punto más importante, y es que hemos roto la cadena trófica. Tal y como decía la mitología bíblica, nosotros no somos omnívoros, nosotros somos frugívoros, y Dios nos dio un paraíso de frutas para comer, y había una fruta en concreto que no debíamos tocar, y esa fruta, al tocarla, produjo un desarreglo en el cuerpo humano que lo intoxicó. Y a partir de ese momento empezamos a comer cosas que no debíamos. Y a partir de ese momento empezamos a dañar el medio ambiente. ¿Por qué? Porque habíamos violado la ley de la naturaleza rompiendo una cadena trófica. Cuando te sales de tu cadena trófica dejas de jugar el papel para el que se te puso en la naturaleza. Por eso hay una frase muy bonita de Séneca que me gusta mucho, que dice, que expresa, eso es lo que debe predicar un Mesías, esa frase, dice, hemos nacido en su reino, obedecer a Dios es libertad. Tú no puedes escapar a eso, nadie puede escapar a las leyes de la naturaleza. El libertario, el que va de revolucionario por la vida, mañana cuando la saturación de comida basura que come y de drogas que se mete le pase factura, le dará un cáncer y se irá a la puñetera mierda. Y si yo me subo en una moto, que es algo antinatural, para hacer un trabajo, para que los demás coman comida ecológica, y si me cruza un coche enfrente, me estampo con él y me parto la espalda. Y no me puedo quejar a nadie porque el que se ha subido en la moto soy yo, que es antinatural. Pero en el paraíso no hay moto. Y como dice un americano, no hay accidentes en el plan divino. La naturaleza es la perfección, los animales nunca mueren de accidentes. Si mueren de accidentes es en hábitat trastornados por nuestra culpa. Los animales mueren de ley natural o de muerte natural. De selección natural o de muerte natural. Y no pasa nada, y si el león se come una gacela es porque tiene que ser así, y eso es un acto de amor. Y los actos de amor no hay sufrimiento. Lo que pasa es que la toxemia hace que cualquier daño físico tenga un sufrimiento brutal para nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero cuando avanza en niveles elevados de pureza te das cuenta de que ese daño físico no se percibe de la misma forma que en el mundo de la toxemia de los seres humanos de hoy en día. Eso es algo muy difícil de comprender, hay que estar muy avanzado y haber experimentado lo que es vivir en un cuerpo con sangre alcalina. Yo tengo perfecta conciencia a día de hoy de que el animal que está siendo devorado por otro animal lo vive como un acto de amor y se queja y tal, pero tú no vas a ver en su rostro un terror, un pánico. Un terror, un pánico, como ocurre, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, muy a menudo cómo salen los pescados del mar cuando los pescas y no tienen una cara de pánico y están muriendo. Yo he ido a cazar con mi padre toda mi vida y tú ves un conejo cuando está muriendo que chilla, pero no tiene una cara de pánico. Y yo considero que ahí no hay un sufrimiento físico tal y como lo experimentamos los humanos intoxicados. Se puede hacer un experimento curioso con eso en cuanto a percepción del dolor. Si tú te produces daño físico haciendo que tu sangre, tú puedes provocar con tu sangre, puedes momentáneamente hacer que tu sangre tenga un alto nivel de alcalinidad. También lo puedes hacer artificialmente con una cámara hiperbárica, momentáneamente. O incluso forzándote a respirar de una forma acelerada, metiendo oxígeno a presión a tu sangre, que es lo que hace al fin y al cabo la cámara hiperbárica, o incluso escalando una montaña con mucha velocidad para que fuerce la entrada de oxígeno. Si tú te haces daño a ti mismo, verás la diferencia de dolor cuando la sangre está alcalina y cuando no está alcalina. En esto eres
fue muy llamativo y a mí me convenció mucho porque a mí en un momento que estaba con la sangre muy alcalina me clavé un cuchillo y me atravesé la mano y no tuve prácticamente nada de dolor físico. Impresionante. Sí, bueno, yo también he tenido unos accidentes muy brutales y no he tenido nunca una pérdida de conciencia. Yo me partí la columna y me dañé la médula espinal y me pasé una hora esperando a la ambulancia y estaba bastante tranquilo, cosa que sorprendió bastante a la gente. El caso es que él se hace un experimento muy curioso, se somete a una dieta muy alcalina, se corta con un cuchillo, se hace una raja en el brazo y la raja no supura prácticamente nada, se cierra muy rápido y se cura muy rápido. Luego hace lo mismo con una dieta tóxica en la que hay ya cereales y legumbres y esa herida tarda mucho en supura mucho, tarda mucho en curarse y duele. Y luego a eso añade carne, pescado, huevo y leche y esa herida tarda todavía muchísimo más, supura muchísimo más, no se cura y duele muchísimo. Y al final tuvo que hacer un ayuno para que se le curara rápido. ¿Qué pasa? Cuando tu composición de la sangre está alterada y está acidificada, los tejidos responden muy mal, porque ellos están diseñados para ser regados con una sangre alcalina. Y el dolor físico también cambia mucho. Yo, por desgracia, he tenido un acercamiento muy brutal al dolor físico en los últimos años y también me ha servido para experimentar, porque yo, por fortuna o por desgracia, soy un laboratorio andante. Y la percepción del dolor cuando me sometía, igual que hacía él, a una dieta muy alcalina o cuando por alguna otra razón, por ejemplo porque estaba intentando controlar la eliminación de la morfina que me habían puesto en el hospital, tenía que hacer la dieta menos estricta y metía algún almidón y tal, la percepción del dolor era muchísimo mayor. Entonces, claro, yo sé que los animales salvajes cuando perecen bajo la ley de la naturaleza, bajo la ley de la selección natural, no tienen un sufrimiento físico que le haga ese momento amargo. Y si ese momento no es amargo físicamente, tampoco lo va a ser mentalmente. Porque además todo lo que perece de la vida vuelve a la vida de otra forma, vuelve a la naturaleza, y la naturaleza es Dios, y es un todo, y es la perfección, y es la felicidad, y es el sumo. Y ahí no hay problema ninguno. El problema es que nosotros ahora lo vemos todo desde una óptica del ser humano de 2014, y el ser humano de 2014 está acostumbrado a ver sufrimiento en la tele, violencia, agresividad, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, ves al león comiéndose a la pobre gacelica y dice, pues madre mía, este es un asesino. Pero no tiene nada que ver la naturaleza con el mundo artificial, son cosas totalmente diferentes. El león no es un asesino, el león come para nutrirse, el león cuando se ha saciado deja de cazar. Lo mismo que nosotros cuando no hemos comido la fruta que necesitamos dejamos de coger. No mata por diversión, efectivamente. O sea, no es un asesino. Efectivamente. Y en resumen eso es lo que te quería comentar, que la naturaleza es la justicia, la naturaleza es la igualdad, la naturaleza... Solo hay un verdadero comunismo radical, que es el que ocurría cuando vivíamos en Edén, y solo hay un verdadero anarquismo, que es la verdadera libertad, es someternos a la ley divina y someternos al Dios verdadero, que yo lo conozco y lo conozco muy bien, porque además me han mandado aquí para contar la verdad absoluta, aunque a algunos les va a costar mucho creérselo, pero ¿qué vamos a hacer? Si me ha tocado ser el puto ungido, ¿qué voy a hacer? Pues ese Dios que te digo que conozco bastante y que quiere que dé este mensaje al mundo, no se puede escapar a él. Ya te digo que Pinocho por fuerza fue fabricado por Gepeto y no puede renunciar a eso. Nosotros somos hijos de la naturaleza. Todas las sales minerales que componen nuestro cuerpo, todas las vitaminas, todo lo que compone nuestro cuerpo procede de la naturaleza y va a volver a ella. Y no hay más. Entonces, donde debemos de buscar es en ella. Ningún hombre nos va a conducir a la felicidad, a no ser que hable de volver a la naturaleza. Y ahora mismo somos animales racionales y lo que tenemos que luchar es contra eso. Porque una de las cosas que pueden parecer más bárbaras que yo predico es que racional y feliz son cosas incompatibles. Para llegar a ser feliz, primero hay que quitarse de encima el raciocinio. Y la humanidad va en la dirección contraria, y la humanidad está utilizando el raciocinio para desarrollar una tecnología que va en contra de ellos mismos. Dudo mucho de que... A veces me hace gracia porque hay gente hablando de WhatsApp que te dice, wow, esto es lo más maravilloso que se ha inventado nunca. Pues algún día eso se dan cuenta de que antes, cuando no había WhatsApp, vivían más tranquilos,
el que te necesitaba encontrar te encontraba, y incluso se gastaba menos energía, aunque tú no lo veas como tal y parezca, uy, qué gracia, esto me ahorra un montón de viajes. Cuidado, eso hay que analizarlo más despacito. El estar disponible siempre, el que cualquiera te pueda, hace la vida mucho más estresante, hace que todo tenga que ir más rápido. Ya no somos capaces de esperar que hablan en la tienda el lunes por la mañana porque hoy es viernes. Yo me acuerdo cuando era pequeño que decía, hasta el lunes no me voy a poder comprar eso que necesito y tal. Y vivía más relajado. Ahora no, ahora tienen que abrir mañana y el domingo también y no sé qué. Y tiene que haber un montón de gente puteada que no puede disfrutar del fin de semana. ¿Cómo hacemos justicia para esa gente? No podemos. Lo que has dicho La única que puede es ella, la naturaleza. Lo que has dicho hace un momento del WhatsApp, hablando también antes de la tecnología, una anécdota curiosa que mi madre antes no tenía, ahora sí, un smartphone. Entonces un día pues era un cumpleaños de una amiga suya y entonces claro, ella estaba diciendo a mis padres que claro, como ella tiene WhatsApp, pues todas las amigas mandándole feliz cumpleaños, mandándole dibujicos, tal y que cual. Y me llamó mucho la atención lo que respondió mi padre, dice sí, pero ¿y tú qué has hecho hoy que es su cumpleaños? Dice mi madre, pues he ido a su casa y le he dado un beso, dice, ¿ves? O sea, esa anécdota me... ¿Cuánto más bonito era ir a su casa? Pero muchísimo mejor y mucha más ilusión que le hizo a su amiga que fuera allí personalmente a su casa y no mandarle simplemente un mensaje. Ya te digo que evolucionar en busca de la felicidad es andar como los cangrejos, volver para atrás. Yo me pongo a pensar, hay una canción que dice, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Yo tengo una explicación muy curiosa para eso. Yo digo en mi libro y en las conferencias que había mucho más amor en el mundo del pasado que en el de ahora, y cuanto más para atrás te vas, más amor había. Porque la que reparte el amor es la naturaleza, y hoy en día, por ejemplo, la naturaleza había puesto, cuando creó el mundo, unos seres muy fantásticos y a los que llevamos muchísimo, y de hecho aquí tengo un montón que han sido plantados por mí, que son los árboles, y ellos son uno de los principales ingredientes para el amor, porque ellos emiten unas vibraciones en forma de ondas, que son percibidas por los pulmones limpios cuando están libres de toxinas y de mucosidad, que hacen que te sientas deleitosamente y que tu vida sea más agradable y más maravillosa. Conforme el mundo va talando árboles, quemando selvas, haciendo desaparecer la masa forestal, tenemos cada vez menos ingredientes para la felicidad y para el amor. Entonces, si te fijas en la vida de antes, donde había menos cosas, cualquier cosa era más emocionante. Hoy en día, por ejemplo, hacer un viaje ya no tiene emoción ninguna. Porque yo ayer salí a las 6 de la mañana para Madrid, de Cartagena, y a las 4 de la tarde estábamos de regreso. Eso antes, cuando yo era pequeño decía, ir a Madrid, y eso era un viaje maravilloso. Y disfrutabas del camino, no solo de llegar. Uy, luego tenías para contar el viaje. Hoy en día, ir a Madrid, si hiciera falta, podría ir 2 veces en el mismo día. No tiene emoción ninguna, ha perdido toda la gracia. Y conforme avanzas para atrás, y si fuera un habitante de hace 200 años y pensara en la vida de antes, todavía sería más bonita que la de hace 200 años. Y así cada vez iría pensando hacia atrás hasta que llegara a Edén, que es donde estaba la verdadera vida bonita, la verdadera vida maravillosa. Yo creo que si los animales pudieran hablar y fueran momentáneamente racionales, decían, yo no quiero... A mí me decía uno, me recuerdo, era muy curioso, una discusión que tuve que decía, es que los chimpancés no son inteligentes como el ser humano, porque un chimpancé no puede fabricar un coche. Y entonces yo le decía, si es que al revés, los inteligentes son ellos, porque no necesitan fabricar un coche. ¿Ves la diferencia? Hay una cosa muy curiosa que me gusta mucho cuando la explica Séneca, cuando habla de esto. Él dice que no hay diferencia alguna entre no desear y tener. El resultado final es el mismo, la pérdida de la inquietud, de la necesidad del algo. Entonces, pues mira, por ejemplo, te lo pongo con los medios naturales, porque a mí me critica mucho la gente porque no me compro un cochazo pudiendo hacerlo. Y yo digo, si es que yo no siento la necesidad de comprármelo, entonces, ¿qué diferencia hay entre el que se acaba de comprar el cochazo y yo? Pues hemos llegado al mismo punto, el no desear comprarme un cochazo. La diferencia es que él sí se lo ha comprado para llegar a ese punto y yo no. Y por eso ya no lo desea. Él no lo desea y yo no lo deseaba antes y tampoco ahora. Estamos casi en el mismo sitio. La diferencia es que él ahora tiene que mantener el cochazo. Y eso implica trabajo, implica follón, sufrimiento, energía, etcétera, etcétera. Luego yo al final estoy en mejor situación de él. Y eso es lo que le pasaba a los que vivían en el paraíso y le pasa a esos animales salvajes. El chimpancé no necesita fabricar nada, porque todas sus necesidades están cubiertas por la naturaleza. Nosotros nos creemos el ser superior de la creación y resulta que nos lo tenemos que fabricar todo. Si eso es ser el ser superior, a mí que me borren, que yo me bajo, que yo prefiero ser un imbécil, pero que me lo den todo hecho.
De hecho, la gente juega ese juego en la civilización y eso es una injusticia muy grande para los que nos hemos entregado al trabajo. Que yo conozco la mitad de la sociedad española, como mínimo, y en eso los españoles somos más bestiales que ningún otro país del mundo, queremos vivir sin trabajar. Bueno, Pablo Iglesias te diría que no, ¿eh? Bueno, él diría que no, pero el 99% de sus seguidores diría como, a que tienen mucho de ese pecado. Como ¿Qué suele pasa? decir en los programas de televisión, que si dice eso es que no conoce a casi ningún español. Claro, exactamente. Yo no conozco a ningún español y vamos todos al quite. ¿Qué pasa? Es normal que tú desees eso. Yo hasta cierto punto comprendo, pero para desear eso, para tener eso, tienes que vivir en el paraíso. Ahí lo que haces es seguir tu destino trófico, que es comer del árbol, cagar, disfrutar y vivir la aventura maravillosa de ese es tu trabajo, un trabajo maravilloso, buscar tus necesidades en la naturaleza. Y como ella está ahí ofreciéndolas, todo es perfecto. Pero tratar de creerte que tienes derecho a todo en el mundo civilizado, cuidado. Que el mundo civilizado se mantiene en base al trabajo. Y el trabajo, para que haya igualdad, lo tenemos que hacer entre todos. Es muy injusto que haya un montón de gente autoexplotándose y otro montón que no, que quieren vivir de puta madre. En base, mira, yo hay una cosa que critico muchísimo y que me parece una injusticia grandísima en esta sociedad, que son las oposiciones. Vamos a ver, te dice, hay algunos, es que me revienta cuando alguien viene y me dice, es que yo me saco una oposición, me he matado para sacarme una oposición. Y el autónomo que se levanta todas las putas mañanas no se está haciendo una oposición. Yo me he visto con 26 tíos, yo solo, con 24 años, manejando a 26 tíos, a un sistema de riego, a un montón de plagas que no había cojones a controlarlas. Y eso es una oposición todos los santos días. Y todo el que lleva un negocio tiene una oposición todos los santos días. Y nadie le da seguridad a cambio de ese esfuerzo. Si tiene suerte y consigue, tiene la suficiente perspicacia, que normalmente es más suerte que perspicacia, de colocar bien su producto, recibe una gratificación a cambio de eso. Y paga mucho más impuestos que el que tiene una forma de vida basada en la seguridad que ha conseguido gracias a una plaza que ha conseguido por un examen en su vida. Que sí, reconozco que le habrá costado mucho esfuerzo y que todo el mundo no lo hace, pero tampoco tiene todo el mundo esa motivación. Lo que para mí, la sociedad ideal intoxicada, que para mí no hay sociedades ideales, pero si yo fuera el que gobernara el mundo intoxicado, yo haría una sociedad en la que todo el mundo sería autónomo. Todo el mundo facturara por su trabajo y nadie tuviera trabajo fijo. De esa forma acabaríamos con los gandules. ¿Por qué? Porque todo el que quisiera conseguir algo tendría que trabajar y tendría que facturar y todo el mundo pagaría impuestos en relación al beneficio que consigue y eso sería justo. Entonces, respecto a medidas que, por ejemplo, anuncia Podemos, como lo de la renta básica, esos 600 o 700 euros que por nacer ya tienes derecho a tenerlo, nada, ¿no? Eso es fabricar gandules así a casco. ¿Resto de subvenciones o de ayudas del gobierno? Yo, mira, una cosa que he hecho yo en mi empresa, y eso cualquiera investigando sobre mi empresa lo puede demostrar, yo nunca he aceptado una subvención de nada. Y me parece que eso es el engaño y el mayor autoengaño que te puedes hacer a ti mismo. La comida ahora mismo está muy barata. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que todos los cereales que se cultivan en Europa están subvencionados y que no dejan beneficio. Tú cultivas una hectárea de trigo y si no coges la subvención pierdes dinero. Eso es una barbaridad. Tú tienes que vivir del beneficio de tu trabajo. Lo que pasa que, claro, en la sociedad actual la comida es muy barata y si la comida sube, la gente se revoluciona. Entonces lo fácil que es quitarle dinero a los que producen más o subir impuestos en cosas que la gente está viciada a ellas, como el tabaco, como el alcohol, y con ese dinero subvencionar una agricultura que no es rentable porque la comida está muy barata. En un mundo justo la comida tiene que valer lo que cuesta energéticamente producirla. Y ahora mismo producir una hectárea de trigo es antieconómico. ¿Por qué? Porque si la quieres abonar de forma natural, tienes que meter más kilos de estiércol que los que vas a sacar de comida. Eso es un hecho. Y el que quiera que lo investigue, en agricultura eso es un hecho. El trigo, los cereales son muy poco productivos. Entonces, por huevos tienes que caer en la química. Yo siempre hay gente que dice que está cultivando cereales ecológicos. Yo me parto de la risa cuando digo eso. Me parto de la risa. Es imposible cultivar cereales de forma ecológica. Yo no le llamaría ecológica ni a mi propia agricultura porque tiene un mogollón de litros de gasoil de por medio. Entonces... Menos para vender, vamos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Una agricultura que se sustenta en subvenciones, eso es un engaño. Tú no debes subvencionar nada. La gente tiene que vivir de las cosas que produce. Y si tú quieres ayudar a uno que es más tonto que tú o más débil que tú, eso es
responsabilidad tuya, y si tú quieres ser un filantrópico que ayude a los necesitados y a los débiles, me parece muy bien. No se le puede obligar a nadie a hacer eso, cada uno es libre. Hoy en día sí se obliga. Yo lo hago, pero no de forma forzada. No puedes forzar a la gente a que ayude a los demás, eso tiene que nacer del corazón de la gente. Y la gente tiene cada uno que buscarse sus necesidades. Es más, en la naturaleza el que no es capaz de buscarse sus necesidades muere. Eso en la sociedad actual sería impensable, que dejáramos morir a alguien porque no. Y te lo está diciendo un inválido, ¿eh? Y yo ahora mismo, a lo mejor si cuando tuve el accidente me hubiera sometido a la ley de la naturaleza, podían haber pasado dos cosas. La primera y principal es que me hubiera quedado sin comer, porque con la espalda rota no tienes oportunidad de ir a buscarte tu comida. Entonces hubiera hecho un ayuno forzoso por la naturaleza. ¿Y qué hubiera pasado? Que o me hubiera muerto o me hubiera curado. Si me hubiera curado, rápidamente hubiera empezado a conseguir mis necesidades por mí mismo. Si no, o a lo mejor me hubiera comido un león y no hubiera pasado absolutamente nada, hubiera vuelto a la esfera de amor que se llama naturaleza, hubiera vuelto al numen, al todo, y no pasa absolutamente nada. Pero ahora no, ahora forzamos a la vida a todo y le damos medios de vida a todo y lo hacemos a costa de los demás, y eso es injusto. Tienen que ser los demás los que decidan si quieren ayudar a los débiles y a los necesitados. Y el problema es que hay necesitados porque la pobreza la creamos nosotros. Por ejemplo, la tecnología crea pobreza, porque el acceso a la tecnología es caro y el acceso a la energía que mantiene la fabricación y el mantenimiento de la tecnología es caro. Y entonces no hay para todo el mundo. Si quisiéramos hacer ese mundo idílico que muchos se piensan de tecnología, con todos los habitantes que hay ahora mismo en el planeta Tierra, en 4 días petaba el planeta. De hecho va a petar dentro de muy poco, porque todo ese mundo subdesarrollado está deseando tener todo lo que tenemos en el mundo desarrollado. Quiere que cada miembro de la familia tenga un coche, que cada miembro de la familia tenga un teléfono, que haya internet hasta en el último árbol de la selva, y todo eso es muy bonito, pero tiene un coste energético bestial y esa energía sale haciendo daño, porque no está en la naturaleza, no pensó. Hay algunos que son tan tontos que se piensan que la evolución de la naturaleza era hacernos inteligentes y que hiciéramos todas las barbaridades que nos rodean. Pero si te fijas es que todo lo que fabrica el ser humano va en contra de él. Tú dices, bueno, pues yo tengo una casa, es necesaria, es maravillosa. ¿Cuánto mantenimiento lleva una casa? Una casa con 100 años tienes que tirarla, volver a hacerla o repararla. Todo es energía, todo es dañar el medio. Para que yo haga esta casa tengo que hacer unos destrozos bestiales en las Ramblas. Yo, que he estado muchos años haciendo un curso muy bonito de naturaleza que estudiaba los cauces de la Rambla, he vivido muy de cerca, porque además tengo una aquí muy cerca, lo que es la evolución humana en destrozo. El hecho de que nosotros tengamos muchos hijos y que crezamos como especie implica que no solo destrozamos ecosistemas que conocemos, sino otros que no conocemos tanto, como son los de los cauces de agua. Pues, por ejemplo, para hacer el cemento, el hormigón, todas las cosas que componen una casa, que parece aluminoco, porque es que necesitamos una casa, ¿no? Es que necesita una casa porque no vive en la puñetera selva subtropical de clima seco, en la cual no necesita una casa porque siempre está el clima que necesita tu cuerpo. Y además, estando limpio, tienes vitalidad para vivir en ese clima y no necesita ni calefacción, ni aire acondicionado, ni mucho menos tener una casa. Nosotros no somos un animal de cueva como han vendido algunos antropólogos. Nosotros cuando entramos en las cuevas es porque empezamos a tener frío, porque hemos salido de Edén, y en Edén es donde hacía la temperatura ideal, y porque empezamos a necesitar un sitio donde almacenar cereales y legumbres. Y en el momento que tienes esa necesidad de almacenar, te metes en una cueva, porque no había casas todavía. Y a partir de ahí empezamos a fabricar sitios donde podíamos guardar nuestros alimentos no perecederos y donde podíamos cobijarnos del frío y el calor. ¿Por qué? Porque lo habíamos perdido. El ser humano lo único que está haciendo ahora es fabricarse de manera artificial lo que Edén le daba, lo que había en el paraíso, de gratis. Fíjate si somos idiotas. El chimpancé, ¿para qué va a querer hacerse todo eso si él ya está en el paraíso? Y un pájaro salvaje está en el paraíso, no necesita casa. ¿Para qué se va a hacer una casa? Para estar luego arreglándola, manteniéndola y limpiándola, si su casa siempre está ahí, siempre está limpia, siempre se mantiene, caga donde le dé la gana y no produce un problema, come y tira las cáscaras y no produce un problema. Nosotros, el ser humano de hoy en día, para comer genera una cantidad de basura y falta tanta energía para gestionar esa basura y se contamina tanto para gestionar esa basura, que hablar de justicia en un mundo donde estamos destrozando y produciendo basura, le tenía que dar vergüenza a algunos salir a la calle, porque es que es tristísimo. Si aquí todo el que quiere hablar de igualdad y no produce la palabra paraíso es un delincuente.
es un delincuente. Y lo estoy diciendo así de claro. No me extraña que Jesucristo se cabreara cuando entró al templo y vio allí a los mercaderes haciendo sus ventas y comercio ahí en la casa del Señor, y tiró las mesas y dijo, ¿pero qué hacéis? Si lo que tenemos que hacer es volver a la vida salvaje y no a esto. Y eso es muy triste. Bueno, Diego, a modo de conclusión, yo de todo lo que has dicho me he quedado con unas cuantas ideas, a ver si he acertado. Por una parte, dieta mucosa, ya hablamos largo y tendido el otro día, imprescindible y seguiremos hablando más, imprescindible para llevar a cabo esta transición de lo que es la vida, no solamente una transición alimenticia, hacia la vida paradisíaca o acercarnos lo más posible a la naturaleza, a nuestra naturaleza. Por otra parte, hemos hablado también de que tiene que haber, en vez de agricultura, en esta transición debería haber más una permacultura, que hemos dicho que es como crear hábitats, ¿no? Imitando a la naturaleza, observando, imitando a la naturaleza para que se mantenga, eso vamos, lo que viene siendo un hábitat. Y para que lleguemos a vivir en un mundo donde no haga falta trabajar. Vale. Que para eso está diseñado este planeta. Y luego también... Qué descubrimiento, digo. Y luego también, a cuento de todo esto, ha venido sobre todo del vídeo de hablar de la política tal, has comentado que es imprescindible también una filosofía estoica, una ética de la religión. Una nueva religión, es lo que hace falta. Respecto a las ideas que has comentado a lo largo de toda esta charla que hemos tenido, me ha llamado mucho la atención que varias de las cosas me han recordado a Platón. Como por ejemplo, cuando hablabas de que ninguna persona va a gobernar sin tender hacia lo suyo, no ya robar dinero, sino de favorecer a sus amistades, a su círculo de personas, a su círculo de pensamiento. Y además es perfectamente comprensible. Pues de eso me recuerda mucho a Platón cuando habla de la idea del bien, que habla de que ninguna persona puede llegar a ser político, a ser gobernante sin tener la idea del bien, y que para ello tendría que renunciar a lo que es tener una familia, o sea, aislarse de todo para que haya un político que no se corrompa, no ya decir monetariamente, sino también en alma. Y otra de las cosas que me ha recordado, cuando hablabas de las adicciones que tenemos, de cómo nosotros amamos a esas cadenas que nos sujetan a las adicciones o a los hábitos que tenemos hoy en día, me ha recordado mucho al mito de la caverna, que para mí es una alegoría que está demostrando tantas cosas, con eso solo para mí es impresionante, ¿no? Porque en el mito de la caverna te habla de unos hombres que están atados mirando de espaldas hacia la pared, y están atados con cadenas y están contemplando cómo hay unas sombras que se van moviendo, y para ellos eso es su realidad, y de ahí no lo vas a sacar porque esa es su realidad. Entonces Platón plantea que si los desatas de donde están atados y los dejas mirar atrás a ver qué hay, qué son esas sombras, qué es lo que le está reflectando, y están viendo a gente danzando alrededor de un fuego, van a creer que eso no es posible, aunque lo tengan delante de su ojo. Y más allá de eso, una vez que digas, venga, puedo asimilar que esto es real, cuando salgan de esa caverna y miren al mundo que tienen en el exterior, lo primero que les va a cegar el sol y no les va a dejar ver la realidad que tienen delante. Y lo segundo, que cuando por fin se hayan acostumbrado y vean esa realidad, que van a seguir sin saber aceptarla para llegar a la idea del bien, que es lo que estábamos hablando, él lo asimila como llegar a la cima de la montaña para poder contemplar todo lo que hay alrededor y no solo lo que hay delante de la caverna. Entonces Platón habla de que es un proceso costoso, de que hay que aprender para llegar a esa idea del bien, y yo creo que eso también se puede asimilar a lo que nos estaba explicando yo tú. Solo conozco un caso de alguien que ha llegado a esa idea del bien y que la ha compartido con los demás. Bueno, ha habido más casos, porque la verdad que Moisés para mí hizo lo mismo, y Pitágoras hizo lo mismo, por eso creo una escuela filosófica tan radical como la que hizo, en la cual para llegar a esa idea del bien obligaba a los posibles alumnos a que hicieran prolongados ayunos. Pero el que más ha representado eso, y además es curioso porque fue el hombre más rico del mundo en su época, fue Séneca, porque Séneca, fíjate que había llegado a un nivel de riqueza muy grande, pero sin embargo era muy querido por el pueblo romano, porque es una persona muy modesta, que a pesar de poder permitirse disfrutar de esas grandes riquezas como hacían otros opulentos de su época, renunciaba a esos placeres y vivía de una forma muy modesta. Y eso le ayudaba a hacerse más rico. También era muy inteligente para manejar cultivos, y con eso también consiguió aumentar mucho su riqueza, y también por haber sido el maestro de Nerón,
que era el amo del mundo, podríamos decir, en aquella época, porque el Imperio Romano era lo más grande que había, lo más potente que había en el planeta Tierra. Y sin embargo Séneca, cuando llega a la pureza, cuando desintoxica completamente su cuerpo, él decide renunciar a su riqueza y como el gobernante era Nerón, se las ofrece a él. Y eso le irrita a Nerón porque eso hace que la popularidad de la bondad de Séneca crezca ante el pueblo romano. Y también le ofrece la posibilidad de darle su riqueza al pueblo romano y Nerón sigue diciendo que no, y al final lo acusa de que eso es una conspiración, de que eso no, en realidad no puede ser así, eso es una conspiración. Séneca es el primer ser humano en la Tierra que intenta abolir la esclavitud en el periodo en el que estuvo haciendo de gobernador del Imperio Romano, porque Nerón era muy joven. Pero el problema es que cuando llegas a la pureza ya no quieres gobernar, no quieres hacer política, lo que quieres es hacer vida paradisíaca, porque te das cuenta de que intentar gobernar a hombres intoxicados es casi un imposible, porque ellos no saben realmente cuáles son sus verdaderas necesidades. Entonces les pasa como a estos que están atados de espalda a la pared de la cueva. Y fíjate, había una cosa muy curiosa que ha pasado precisamente esta mañana y que me ha inspirado un poco para que tocáramos este tema hoy. Nosotros esta mañana, yo no me importa que lo sepa todo el mundo, yo pesco. Y además lo digo abiertamente, que hago menos daño a la naturaleza pescando que cultivando. Y cultivamos mucho, por desgracia, en esta empresa. Y algún día explicaré las razones por las que pesco, porque son muy, muy singulares. Pero bueno, el caso es que esta mañana pasa una cosa curiosa. En el Mediterráneo, aquí junto a Cartagena, hay unos criaderos de animales, de peces. Este en concreto era el lubino, y un temporal ha roto el criadero que está dentro del mar, pero que es una red donde se crían de forma artificial, se les alimenta de forma artificial. El temporal ha roto esa red y han escapado 400 y pico mil lubines. Claro, hoy era una revolución porque todos los pescadores deportivos estaban en la playa y era impresionante ver la cantidad de gente que había pescando, unos con otros, casi tocábamos a metro por persona, y todo el mundo sacaba pescado. Y además en cantidades bestiales, lo nunca visto. ¿Y por qué pasaba eso? Porque esos animales que han sido criados en cautiverio no saben desarrollarse en el mundo salvaje, entonces no saben buscar sus medios de vida en el mundo salvaje. Entonces, claro, se tiran a por los anzuelos artificiales porque es lo único que se les asemeja a comida y claro, perecen enseguida, son capturados con mucha facilidad. Y a mí me recordaba un poco a lo que pasa con los humanos de hoy en día. Cuando tú le hablas de vida paradisíaca, cualquiera que me oiga a mí hablar de decir, tú vas a ser más feliz cuando vivas en el paraíso, no solo vas a ser más feliz, es que no puedes ser feliz si no vuelves al paraíso. Yo no predico que podamos llegar a ser felices en el mundo artificial, eso es imposible, no lo ha conseguido nadie, porque la felicidad y el raciocinio son cosas incompatibles. Entonces, si la humanidad verdaderamente quiere luchar por su bienestar, tiene que volver a Edén. Tiene que volver a un clima perfecto, tiene que volver a unas condiciones de vida en las que no necesita utilizar energía externa y fabricada, en las que cada uno consigue sus cosas por sí mismo y nadie trabaja para nadie, ni nadie es explotado por nadie, ni nadie trata de dominar a nadie, porque todo se rige por la ley de la naturaleza. Aquí solo hay un agricultor legal autorizado, y ese es Jehová, esa es la naturaleza, son él y ella, Jehová y la naturaleza. La pareja perfecta. Entonces, claro, yo sé que es difícil que la gente comprenda esto. Es como si le cuenta a la lubina esa que se ha escapado de la malla, cuando estaba ahí en la malla, que le daban de comer, le dice, ¿sabes que hay un mundo ahí fuera donde la comida te la tienes que buscar tú? Como lo de la caverna. Diría la otra lubina, tú estás tonto, la comida te la echan aquí todos los días y estamos aquí como Dios. Eso le pasa a mucha gente en la sociedad actual, que come, pero no sabe lo que hay detrás de esa comida, la cantidad de energía, la cantidad de injusticia, la cantidad de gente levantándose temprano y haciendo trabajos duros para que otros coman. Por eso cuando Séneca habla de la dieta dice, madre mía, ¿cuántos cocineros tienen que trabajar para hacer todo esto? ¿Cuántos pasteleros? ¿Cuántos arando la tierra? ¿Cuántos usurpando los mares? ¿Cuántos cazando y haciendo daño a animales? Todo para que tú comas un plato omnívoro, cuando en realidad tenías que ser tú el que fuera
a por tu caza o a por tu pesca o a por tu fruta. Sí, porque cuando tú dices omnívoro no simplemente te refieres a que no somos omnívoros porque no tenemos que comer animales, también incluye muchísimas más cosas en la dieta como los cereales, por ejemplo. Efectivamente, y es que no solo, lo gracioso lo gracioso del tema es que si fuéramos omnívoros, todas nuestras capacidades físicas y psíquicas estarían orientadas a la obtención de esa dieta omnívora. Y hoy en día en la sociedad actual, cazadores, pescadores y recolectores, yo conozco muy poco. Bueno, yo conozco mucho, pero hay muy poco. Sí, en comparación sí. En comparación sí. Y las inquietudes de la gente, hoy en día la gente tiene inquietudes de montar un negocio en internet o de que alguien le contrate para trabajar con internet, pero ninguno está pensando ni a buscarse su comida, que es la verdadera aventura de la vida. Eso por un lado. Y además que nosotros, cuando te planteas eso, yo que tengo mucha relación con el mundo de la caza y de la pesca, te das cuenta de lo absurdo que es un omnivorismo sin artificio. Yo ver a un ser humano cazar o pescar sin artificio no lo he visto jamás ni lo voy a ver. Aunque sea artificio un palo. Aunque sea artificio un palo, hombre, puede suceder, pero las posibilidades son tan remotas que si tuvieras que sacar tu nutrición de eso, pero vamos, a saltar una higuera salvaje por ahí es lo más maravilloso del mundo y una experiencia que yo se la recomiendo a todo el mundo, que ha sido un marcaje bestial en mi vida y apasionante, y eso, sentirte un mono ahí subido en la higuera es un disfrute bestial. Yo sé que cualquiera que nos esté escuchando ahí hoy en día, que tiene que levantarse a las 7 de la mañana para coger un coche o un metro o un tren para ir a trabajar a una oficina y su comida la compra en un supermercado, a mí me pasa un poco al revés. A mí me choca mucho, yo cuando entro en el supermercado parece que estoy en otro mundo porque prácticamente no hay nada que me sirva, tanto de comida como de otras cosas, y voy viendo y digo, madre mía, ¿para qué necesito yo pastillas para encender fuego? ¿Para qué necesito yo un detergente para limpiar la grasa del horno? Y cosas así de tu madre mía, qué cantidad de cosas rodean al consumo de una dieta omnívora en un animal que no es omnívoro. Quien te escuche podría decir que bueno, que así se va a quedar medio mundo sin trabajo, pero a lo que venías comentando antes de que ahora el mundo está sobrecargado. Es que el mundo no se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin vida, que es peor. Fíjate qué barbaridades digo yo. Fíjate qué barbaridades digo yo. Cuando la gente me pregunta, ¿qué va a pasar? Pues digo, ¿qué va a pasar? Pues indudablemente este planeta no está diseñado para tener la cantidad de humanos que tiene ahora mismo, y además estos humanos crecen de forma exponencial. En muy pocos años, en 20 años, puedes doblar la población del planeta con que solo tengas un hijo por cada persona que hay, o incluso menos. ¿Por qué? Porque los que hay ya vivos siguen viviendo. No es que haya más esperanza de vida que antes, que hay bastante menos, aunque hayan falseado los datos los médicos y los estadistas, pero es que tú sigues viviendo durante el periodo en que tu hijo desarrolla gran parte de tu vida, incluso tus nietos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un crecimiento exponencial de la población brutal y todos son consumidores de recursos a lo bestia. Eso en la naturaleza no existe. Los animales en la naturaleza nacen basados en la disponibilidad de alimentos que tienen. Nosotros lo hacemos basados en la agricultura. Y el que diga lo contrario no tiene ni idea de lo que está hablando. La agricultura es la base del desarrollo de la población. Porque si mañana no hay comida, tú puedes tener los hijos que quieras que se mueren. Yo fíjate que el otro día reflexionando tras grabar los vídeos, luego verlos, editarlos, volver a verlos en YouTube, estuve reflexionando. Racionalizando, que es una enfermedad, ¿eh? Estuve reflexionando sobre lo que Trátatela con una dieta mucosa. Sobre lo que habías comentado de que debería reducirse muchísimo, muchísimo la población del planeta. Entonces yo dije, bueno, el planeta es muy grande, pero claro, luego dije, pero claro, si nuestro clima ideal es uno determinado y no es el que hay en la mayoría del mundo, sino solamente en partes concretas, no vale que estemos en un clima frío, pero tampoco en un clima húmedo ni en un clima demasiado cálido. Tenemos que vivir en un sitio muy concreto. Entonces, si tú quieres meter a toda la gente que hay hoy en día, aunque fuera la décima parte ahí, es verdad que no se podría. Eso es algo que yo me di cuenta hace mucho tiempo, de que no todos los ecosistemas son para el ser humano. Nosotros tenemos un ecosistema muy concreto, que es una selva subtropical de clima seco, porque nosotros no vamos cubiertos de pelo, no podemos sacudirnos el agua ni la humedad como hacen los animales que aguantan el clima más húmedo. La humedad nos enfría. Cuando a lo mejor hace más o menos frío y te lavas las manos y ya se te queda esa sensación de frío, aunque te lo seques con una toalla. Lo mismo que tú puedes soportar 12 grados de temperatura, que es casi el límite que veo yo para el ser humano, cuando es con clima húmedo pasa frío, y cuando es con clima seco lo aguantas bastante bien. ¿Qué pasa? Nosotros hemos invadido un montón de hábitats que no son nuestros, lo hemos hecho a costa de energía. En principio lo hicimos a costa de vitalidad.
cuando la vitalidad se fue acabando porque nos íbamos saturando de toxemia, porque esos hombres primitivos que invadían otros climas que no eran los suyos, lo hacían a base de que tenían una gran vitalidad, pero incluso con vitalidad tuvieron que empezar a inventar cosas para protegerse del frío, de la humedad... Cazar animales y quitarle la piel. Efectivamente, que muchas veces no era para comerse, sino para eso o por programas religiosos. A lo que vamos. Tú conquistas el planeta entero como ser humano, pero lo haces en base a cargarte los hábitats, a destrozar el medio ambiente y a gastar una energía que no te pertenece. Porque el petróleo no lo puso la naturaleza ahí bajo tierra con el fin de que nosotros lo usáramos un día, no. Cuando la naturaleza diga que ya lo está diciendo, que le hemos robado una cosa que es suya y que ella la ha puesto ahí por alguna razón y que cumplía alguna función en el interior de la Tierra, ¿qué pasa? Pues esa función nosotros no la hemos cargado porque hemos sacado ese combustible que ha tardado miles de años en meterse ahí, nos lo hemos llevado afuera y hemos liado un tango ahí muy gordo, que veremos a quién lo soluciona. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa de la que han pecado las religiones durante este tiempo, es que no han hablado de frenar ese desarrollo. Nosotros no hemos creído los seres superiores, y en eso yo recomiendo a todo el mundo leer una serie de libros que son de una americana que se llama Daniel Quinn, que critica mucho el hecho de que el ser humano se crea superior a todo, y él hace unos razonamientos que son maravillosos, porque tú, ¿por qué tienes que ser tú superior a una cucaracha? Es lo que yo le digo a los veganos, tú defiendes a los animales, pero tú no sabes la cantidad de animales que mato yo al cabo del día para que tú comas brócoli, o para que te haga unas pataticas cocidas. No te digo ya nada la cantidad de microseres, porque son pequeñicos, que se matan para fumigar los cereales, que comen los veganos. Y eso hay que aceptarlo. ¿Qué pasa? Que aquí el ser humano no solo se pone al rey de la naturaleza, sino que hay una cosa que para mí es muy triste, que es que el tamaño, en la civilización, el tamaño tuyo te condiciona mucho. Si eres un animalito pequeño, pues parece que ya no tienes derecho a nadie. Y si te piso, pues no pasa nada y mato a una hormiga. Pero no mate al perro, porque el perro es un perro. ¡Ay, madre mía! Para Dios, todos sus hijos son iguales. Entonces, hay un concepto ahí de la violencia un poco. El caso es que la cosa que más le va a costar al mundo aceptar de lo que yo planteo es que hay muchísima gente en el planeta Tierra que no debería existir. La gran mayoría de gente que vive en el planeta Tierra... Tampoco quiere decir que vayamos ahora a coger un cuchillo y matar a nadie. Yo no pienso matar a nadie. Bastantes pescados mato y otros animalicos por otras razones. Pero yo no pienso matar a nadie. Pero a lo mejor el camino más rápido a la felicidad, yo sé que esto que voy a decir ahora mismo va a ser muy difícil de comprender por los seres humanos que comen de todo, o que comen cereales, o que están intoxicados y no se han desintoxicado. Eso es muy difícil de comprender, pero a veces el camino más rápido a la felicidad es el suicidio. Ese es el gran tabú de la sociedad actual. Yo, que soy una persona que tiene muy aceptada su propia muerte, y creo que todo el mundo, y además he tenido algunos ejemplos, incluso en mi familia, muy bonitos de aceptación de la propia muerte. Yo recuerdo cuando mi abuela paterna se estaba ya en los últimos momentos de su vida, que me hablaba con una tranquilidad de la muerte que a mí me parecía admirable. Y es que es un tabú tan grande la muerte, se le ve como algo tan... Y el problema es que es un tabú porque normalmente en la civilización y en el mundo de la toxemia a la muerte la precede mucho sufrimiento. Sí, pero ella misma, todo el mundo sabe que después hay una paz que viene detrás de ella. Y aquí, por desgracia, para que todo vuelva a funcionar, y de hecho mi Padre, Jehová, va a hacer que todo vuelva a funcionar, porque no hay otro camino y al final siempre se impone la idea. Esto es como una película de las buenas, aquí al final ganan los buenos, no hay más narices, y el bueno es Jehová y la naturaleza, y ellos no quieren 7.000 billones de humanos ni 10.000 millones como va a haber dentro de poco. Ellos quieren que haya los humanos que tiene que haber para que todo funcione en el equilibrio en la naturaleza, y habrá tantos chimpancés, tantos gorilas, tantas moscas, tantas arañas, etcétera, 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 etcétera. Tantas como la naturaleza considere. No hay ninguna especie animal que se haya extendido tanto por la faz de la Tierra y en tantos climas que no le pertenecen como nosotros. Eso es lo que hemos hecho nosotros, es una barbaridad. Teníamos que estar avergonzados. Pero no lo estamos porque como somos el rey de la creación, hemos encontrado la excusa perfecta. Tenemos raciocinio, pensamos, pues ya... Pero resulta que ahora ha venido Diego con ese y dice que no, que lo de pensar eso es una enfermedad. Y por culpa de esa puñetera enfermedad no somos felices. Entonces, ¿tú qué prefieres, pensar o ser feliz? Ser feliz. Pues yo me quedo con ser feliz, porque hay otra cosa ahí de la que nos olvidamos, que es el sentir.
El sentir es algo muy superior al pensar. Cuando tú sientes cariño, cuando tú sientes respeto, cuando tú sientes admiración, cuando tú sientes amor, se manifiesta mucho más en ti como una sensación que como un efecto del raciocinio. Es algo que tú no haces racionalmente, que tú no dices, uy, pues voy a querer a este, o voy a admirar a este. No, eso te nace solo. Eso es lo que debemos buscar en la vida, el sentir y no el pensar. El pensar es una enfermedad, el pensar es algo que tienen los seres enfermos para intentar razonar, para intentar llegar a conclusiones que le lleven a la felicidad, de vuelta a la felicidad. Eso, hay una frase que he leído hoy por casualidad en Facebook, de una imagen que salía un perrito y ponía, mientras tú estás pensando en cuánto me quieres, yo te quiero sin pensarlo. Muy buena, resume muy bien lo que acabamos de decir. De hecho, hay una frase en la historia de uno muy famoso que cuando llega y hace su último ayuno en la cárcel y se desintoxica, se da cuenta y dice, ahora sé tanto que no sé nada. Porque ya no necesitas saber, tiene el instinto y siente. Eso es lo que hay que luchar, por volver a sentir. Y a veces el camino más rápido para eso es desaparecer. Cuando no tienes condiciones para la vida, tienes que aceptar la muerte. Y eso puede ser maravilloso porque vuelve a entrar en el ciclo de la naturaleza, y en la naturaleza todo es perfección, todo es maravilla, todo es amor, todo es felicidad. Y si no tienes condiciones para la vida como humano, pues pasarás para la vida como otra cosa. La existencia es ilimitada e infinita y nadie la va a parar. Y tú vas a seguir en ella. Si has llegado aquí, vas a seguir estando en la existencia. Entonces, ¿qué más da? Si no tienes condiciones para la existencia feliz como ser humano, pues a lo mejor las tienes para la existencia feliz como una piedra, o como un pájaro, Eso o como el agua de un río. Hoy en día, cierto que siempre en la sociedad ha estado la muerte más desnaturalizada, ¿no? Pero hoy en día es muchísimo más, porque yo, por ejemplo, un poema que me gusta mucho, que es La elegía Ramón Sigé, de Miguel Hernández, que habla de que su mejor amigo se ha muerto, y sí que habla de decir como que le da pena que se ha muerto muy joven, pero luego a la vez está diciendo que sí, que es verdad que luego a través de su cuerpo va a volver a la naturaleza y va a volver a la higuera y luego él se va a comer un higo, o sea, lo habla de una manera tan espiritual. Aquí no se pierde nada. Y hoy en día es todo no lo hay nada contrario. nuevo bajo el sol. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí todo, de la atmósfera para adentro, no se escapa nada. Y aquí nuestra felicidad tenemos que buscarla aquí. No van a venir los extraterrestres a solucionarnos nada, porque ni siquiera se van a molestar en saber si estamos bien o mal, si es que existen. Aquí nuestros problemas los tenemos que solucionar nosotros. Y a veces la solución más rápida es darse cuenta de si servimos para la felicidad como humanos o si no servimos. Y si no servimos como humanos tenemos que entrar en el juego de nuevo y buscar la felicidad de otra forma. Y para eso hay que pasar por una puerta que se llama la muerte. El suicidio a mí me parece una cosa muy curiosa porque me he dado cuenta de que... No, pero me he dado cuenta de que hay muchos casos de gente que ve egoísta el suicidio en cualquier momento. Y lo ven como cobardía, y es una cosa que de cobardía no tiene nada, porque yo creo es fácil de hacer. Que el suicidio o puede ser un acto de valentía y de mucha reflexión, o puede ser un acto de un impulso, por ejemplo, cuando se escucha que se está suicidando gente porque ha perdido la casa. O sea, a mí eso me parece que no es un motivo para suicidarse. En cambio, una persona que se suicida porque ha tenido una enfermedad, porque sabe que al final se va a morir, o porque está sufriendo, porque no tiene una felicidad y sabe que nunca la va a alcanzar y se suicida, me parece estupendo, porque cada uno es libre de decidir sobre su vida. Por supuesto, nadie puede mandar sobre nuestra vida nada más que nosotros. Entonces, o un depredador también puede mandar sobre nuestra vida, porque ¿quién dirige a ese depredador? ¿Quién dirige a ese depredador? La naturaleza y Dios. Efectivamente, los que mandan sobre nuestra vida, de verdad. Entonces, hay un texto que para mí es el texto más elevado que jamás ha escrito un ser humano, y es un texto en el que Séneca, mi maestro, el que me dio las clases de ungido, que es Séneca, que fue otro ungido él, probablemente el más elevado que ha dado la humanidad, se atreve, como no ha hecho nadie nunca, a poner palabras en la boca de Dios, y además lo hace para hablar del suicidio. Y en ella dice que Dios cuenta que ha dejado la puerta abierta, que lo más grandioso que nos ha dado es que la puerta está abierta. Podemos hacer como los japoneses, esos que se hacen el harakiri cuando van por deshonra. Pues igual, es una deshonra vivir cuando no tienes condiciones para la vida. Y entonces pues tienes que buscar una salida. En realidad, si viviéramos en un medio salvaje, todos los que no tienen condiciones para la vida morirían.
El problema, ¿qué pasa? Que los individuos de hoy en día ven el mundo de una forma muy secada. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna información de cómo es la vida salvaje, de cómo funciona la naturaleza. A menos que te dediques a investigar mucho porque te gusta, pues ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida de un chaval de 16 años en el mundo actual? Pues ve teléfonos móviles con los cuales se relaciona con la gente y eso le mola, ve vehículos con los cuales puede ir a sitios y ver cosas, que eso le mola, ve el dinero que le facilita muchas cosas. Entonces, claro, jamás piensa, jamás se imagina que su felicidad podría ser total y absoluta en un medio salvaje. Es imposible. Y yo sé que predicar eso en este mundo tan tecnificado parece una barbaridad, pero es que este mundo tecnificado tiene los días contados. Aquí la que viene es muy gorda, aquí es imposible que esto no reviente y reviente en poco tiempo. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que están haciendo y que demanda una energía que cada vez más escasa, y no solo es un problema de que la energía sea cada vez más escasa, sino que el uso y la producción de esa energía es tan contaminante que va dejando destrozado lo poco de naturaleza que va quedando. Entonces, aquí esto es un sí o sí. Apocalipsis sí o sí. Armagedón sí o sí. Y yo creo que es el momento de estar preparado. Y no hace falta que te lo diga el Leonardo DiCaprio para hacerse más famoso o Perico de los Palotes. Aquí no hay... Hay muchos periodistas radicales que dicen que no, es que esto es un ciclo de la naturaleza y esto ha sido así y esto nosotros formamos parte de ese ciclo de la naturaleza. Por favor, vamos a ser un poco personas, vamos a ser un poco racionales, que para eso estamos enfermos de raciocinio. El daño que nosotros hacemos al planeta para tratar de ser omnívoros sin serlo no tiene reparación. La única reparación la puede hacer la misma naturaleza y puede que los que estén más desintoxicados puedan colaborar con ella. Y para eso hay que actuar ya, y para eso hay que empezar ya a hacer hábitats que se mantengan ellos solos y que nos puedan mantener y prepararse para poder aguantar ayunando temporadas largas y ser capaces de vivir con muy pocas cosas y de prescindir, y a todo eso nos lleva a un solo camino, que es el de la desintoxicación. Por eso yo digo que en la vida hay que programarse a muy pocas cosas. Y la cosa principal a la que hay por encima de todas que programarse es a una dieta depurativa que lleve el cuerpo a las condiciones ideales, tarde lo que tarde y a la velocidad que lo haga. Y después, junto a eso, hay que programarse una filosofía de vida que vaya acorde con eso. Esa es la religión que yo planteo, esa es la orden pristina para la perfección paradisíaca, que en su mismo libro lo dices. Tenemos que unirnos a esta religión maravillosa que yo vengo a predicar al mundo, en la que hablo de volver a lo que Dios creó. Y no es una religión de represión. Aquí la única represión es que tenemos que obedecer a Dios, ni a un cura, ni a un político, ni a un maestro, ni a nadie. Aquí hay que obedecer a Dios. Esa represión es maravillosa, esa represión es una pasada. Esa sí que es la droga más guay que hay en el planeta Tierra, porque no tiene efectos secundarios. El único efecto secundario que tiene es la felicidad y el sentir cosas maravillosas de las que muy poca gente como yo en este planeta puede hablar. Yo he llegado a tener unas sensaciones y cada vez tengo más esas sensaciones tan maravillosas que te hacen que no puedas odiar a nadie, que no puedas sentir sentimientos negativos hacia nada, que te sientas feliz con cosas súper sencillas como puede ser observar un olivo yo qué sé, tú fíjate, estos últimos días pasados que hemos estado recolectando la aceituna para hacer aceite y para hacer aceitunas para comer, yo estaba en la puñetera gloria y decía, madre mía, ¿dónde están los jóvenes de hoy en día que tengan que venir inmigrantes de otros países a coger la aceituna? Porque los jóvenes de hoy en día están quejándose del gobierno, están quejándose. Olvídate de los putos políticos, y esto no lo va a solucionar nadie. Olvídate de los putos líderes religiosos, haz tu propia religión, que es la verdadera, con el Dios verdadero. Ámate a ti mismo para poder amar a los demás, y para eso tienes que respetar tu cuerpo. Y vete a la grandeza de que las cosas que tú necesites las produzcas tú mismo. Hay que hacer huertos que mantengan tu cuerpo mientras haces el proceso de limpieza, y luego será la naturaleza la que te mantenga a ti. No hay nada más maravilloso que eso. No vas a encontrar ninguna cosa en el planeta Tierra que te vaya a llenar tanto de plenitud como eso, como tu camino de vuelta a la naturaleza, como hacer como el cangrejo, volver para atrás, porque iba para adelante a toda leche creyéndome que era el rey de la creación y que todo lo que fabricaba yo era maravilloso, porque desde que fabrico máquinas trabajo menos. Pero imbécil, si vives en un planeta que está diseñado para que no tengas que trabajar, si hay ahí un ser divino que se llama naturaleza que te lo da todo, tienes que preguntarte lo que decía Jesucristo. Mirad los pájaros,
del cielo. Ellos no siembran ni recogen y sin embargo Dios los alimenta. ¿Qué pasa? Nosotros somos el rey de la creación y nos lo han dado todo sin hacer. ¿Qué pasa? ¿Que Dios era idiota? Lo dejó todo sin hacer para nosotros. ¿Y qué se ve que la creación eran 8 días y en el 7º se aburrió y dijo, yo no trabajo más. A los humanos les doy un poco inteligente y que se lo hagan ellos. Y ya está, como son muy listos, que se lo fabriquen ellos. Muy bien, Lenny. Pues quería preguntarte ya por último, en un supuesto de que, digamos, mañana se acaba el petróleo, ¿qué harías tú? ¿Qué pasaría? Yo creo que no hace falta, como plantea el autor este del libro de 10.000 millones, no hace falta que se acabe el petróleo. Petróleo hay para unos cuantos años, no mucho, pero hay para unos cuantos años. El problema es que antes de que se acabe se va a volver un producto muy elitista. Ya es un producto elitista, porque con los precios que tienen en algunos países, o en casi todos los países, ya es un producto elitista. Cuando yo me saqué el carnet de conducir, hace una porrada de años, porque yo soy más viejo ya que Cali, el gasto en combustible de una familia era bastante irrisorio comparado con lo que es el gasto de combustible hoy en día. La gente se queja, se piensa que eso por los gobiernos, que no sé qué, la verdad es que hay una carga de impuestos, pero aunque no hubiera esa carga tan fuerte de impuestos que hay, el combustible es caro, porque el combustible cada vez es más costoso de sacar y cada vez hay menos, y cada vez hay más consumo. Pero ¿qué pasa? Aunque encontremos más petróleo, que es posible que lo encontremos y ya se está encontrando más petróleo, da igual lo que nos dure, porque el daño ambiental que hace el consumirlo y el hecho de que haya más es todavía peor, porque si hay más aumentan los consumidores y tú tienes más hijos y el otro del país subdesarrollado también quiere eso y como tenemos más pues se lo acabamos dando y etcétera, etcétera, y al final el daño a los ecosistemas va a ser mucho, el shock que van a tener los ecosistemas va a ser mucho, que están teniendo ya los ecosistemas, va a ser mucho más fuerte que la escasez de petróleo. La escasez de petróleo provocará, cuando llegue, si no se acaba el mundo antes, pues algo muy sencillo, los transportes privados se van a terminar completamente y la gente va a tener que renunciar a sus comunicaciones presenciales, tendrás que conformarte con hablar por teléfono con un amigo y no podrás ir a verlo, porque el petróleo será casi en exclusiva para uso de la agricultura y del transporte, y no hay más. Y la problemática de verdad empezaría, porque yo creo que no va a ser así, la problemática de verdad de que habrá ciertas zonas que se quedarán sin suministro y empezará a haber problemas y muertes en masa, etcétera, etcétera, y plagas y enfermedades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el desarrollo brutal que va a tener el apocalipsis, el fin de fiesta, como digo yo, al que me gusta llamar Armagedón, es una serie de terremotos brutales, uno detrás de otro a una velocidad en el tiempo tan exagerada que se va a cargar prácticamente todas las ciudades del planeta. Bueno, si te fijas, si cualquier observador objetivo de la climatología, pues yo mismo que lo he vivido desde la agricultura, que es un sector donde se observa muchísimo la climatología, la estabilidad de la climatología en el mundo agrícola hace 20 años era maravillosa para lo que tenemos hoy en día. Aquí está ahora todo el día acojonado de que venga una tormenta, de que venga un granizo, que hace 3 semanas hemos tenido nosotros uno y nos ha hecho daño. Y eso hoy en día es el pan nuestro cada día y después viene una sequía y no sabes si va a tener agua y esto y lo otro. Y eso hoy en día le pasa a todos los agricultores del planeta, tienen la misma inquietud. No verás a ningún agricultor en el planeta que no esté asustado con la climatología. Eso hace 30 años no pasaba, y hace 60 menos todavía, y hace 100 ni pensarlo, y hace 1000 no te digo nada. Y la culpa es nuestra, pero no nos damos cuenta de ello. ¿Qué pasa? La velocidad que está cogiendo eso, no hay ningún año sin catástrofes naturales ya. Antiguamente hubo un terremoto en el 1400 no sé qué, una inundación en el 1900 no sé qué, eso ahora pasa todos los años. Este año le toca a Alemania, el otro le toca a Inglaterra, el otro no sé qué, el príncipe de Inglaterra poniendo saco allí para que no se rompan los cauces de agua, esto, lo otro, y ya, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a un nivel de apocalipsis ya en la televisión tan avanzado, pues nada, no pasa nada, es la película de la vida, pero es que mañana llega a tu puerta. Lo imaginario apocalíptico. Y cuando llega a tu puerta, te la pegas. Y al final, quedará quien quede. Yo no tengo ningún problema en morir, ninguno. Porque como sé que no me pierdo nada, pero porque si el resto de mi vida tiene que ser la civilización, y tú sabes perfectamente que yo soy una de las personas que mejor se lo pasa en la civilización, pues gracias al nivel de salud que voy adquiriendo. ¿De verdad? Y aún así, si mañana tengo que morirme, si esta noche tengo que morirme, lo tengo perfectamente aceptado. He vivido
una vida maravillosa, llena de emociones y que por desgracia cada vez más emocionante, pero tengo aceptado que si la naturaleza decide quitarme de medio, me tengo que ir. Y seguro me va a llevar a algo, como mínimo igual, aunque yo creo que bastante mejor. Y eso es algo que la gente debe de aceptar, que no pasa nada por morirse, que la maravilla puede empezar ahí y acabar el sufrimiento. Bueno, estabas comentando también lo de los terremotos. También has comentado antes de al vaciarse la... Habrá terremotos bolsa de en un petróleo. lugar tras otro y gran desolación. Al vaciarse la bolsa de petróleo también se provocan terremotos. Esto me recuerda a una cosa que estuvimos hablando un día fuera de cámara, de los equilibrios de pesos, que todo al fin y al cabo es un equilibrio de pesos. Efectivamente, eso fue Es uno un de mis tema muy grandes interesante. descubrimientos, ese apuntárselo al eco, aquí yo. Eso es muy sencillo, es muy sencillo. Tráeme una bandeja que hay en la cocina, que lo voy a explicar para que lo vea la gente. El planeta Tierra tenía una masa forestal originalmente, cuando nos lo dejaron ahí de puta madre para nosotros, pero vamos por la expresión, ya sé que está feo en un ungido decir palabrotas, pero ¿qué le vamos a hacer si además de ungido soy un gamberro? Bien, en el planeta, esa no es la pequeñica. Bueno, trae esa, da igual. ¿Qué pasa? Jesucristo decía, y yo me creo mucho las cosas de Jesucristo porque trabajaba para la misma empresa que yo, aunque hace una pasada de años ya, 2000 y pico años, y él pronosticó que el fin apocalíptico de la Tierra iba a tener mucho que ver con los terremotos. Y entonces yo quería saber el porqué. Y me entró una pasión por eso y hice un estudio así por mí mismo de qué pasaba con el tema ese de los terremotos. Y entonces me di cuenta de la observación que él había hecho. Y es muy curioso. Esto es primicia mundial del eco. ¡Arre! ¿Cómo se pone flor el tío? Es que si no eres prepotente, ¿qué mierda de ungido eres? Bueno, lo que iba. Jesucristo se da cuenta de que la forma de comer de sus contemporáneos, que se habían enganchado al granivorismo, necesitaba talar mucha selva. Él se había dado cuenta que habían aparecido los desiertos por culpa de la agricultura. La agricultura en ese momento estaba en uno de sus apogeos de me cargo selva para plantar cereales. ¿Qué pasaba? Él se dio cuenta de un factor muy importante, y es que los bosques pesan mucho, muchísimo más que una plantación de cereales, que además es algo que hace momentáneo, no está todo el año cubriendo la superficie. ¿Qué pasa? Pues mientras una plantación de cereales puede pesar 10.000 kilos durante 3 meses en un año, porque en esos climas no puedes plantar 2 veces, porque además el cereal necesita temperaturas frescas, una selva, sea del tipo de clima que sea, es muy pesada. Aquí en Murcia se cayó una rama de un árbol y pesó, que mató a un mendigo, además, de un ficus, que son uno de los bosques, de los árboles que más abundan en los bosques de la selva, y solo una rama pesó 2.500 kilos. Solo la rama, no el árbol. Hace 2 semanas del mismo árbol se volvió a caer otra rama y lisió a 6 personas, solo una rama. Y eran viandantes, imagínate. ¿Cuánto pesa el árbol entero? ¿Cuánto pesa un bosque? Los árboles tienen un contenido en agua brutal, son muchos de ellos más del 80% de agua. ¿Qué pasa? Cuando tú le pegas fuego a ese bosque o lo talas para otros fines, ¿Cómo para plantar cereal? sí, estás desplazando unas masas de agua bestiales, estás desplazando unas masas de peso bestiales. Eso se demuestra, lo que yo descubrí, que se descubrió Jesucristo, se demuestra, por ejemplo, cuando el ser humano hace un embalse de agua, decide anegar una zona para acumular agua, cuando hace una presa, si la llena de agua muy de golpe, en las zonas colindantes se producen terremotos, ¿correcto? Aquí hay una reserva muy grande de petróleo que si las llenan de golpe, si las llenaran con mucha velocidad de golpe, producirían movimientos sísmicos, eso está más que demostrado. ¿Qué pasa? Si este fuera el planeta Tierra y Hércules lo está sujetando con la mano por debajo, y esto estuviera lleno aquí de vasos de agua, y cada vaso de agua fuera un bosque, y yo le pego fuego a este bosque para cultivar cereales, ¿qué pasa? Desequilibrio peso. Quemo otro bosque, ¿qué hago? Se me va toda la mierda. Ese movimiento es un terremoto. Yo abogo por un descubrimiento mío de que las fallas y los quiebres en las placas tectónicas lo hemos provocado nosotros con la agricultura.
quemando... No, no la propia placa, sino dentro de una placa Los que quiebres se que quede. producen los terremotos los hemos provocado nosotros con la agricultura. Yo no sé si originalmente el planeta por dentro era una placa sola. Era una Pangea, ¿no? Tendría que investigar mucho y por desgracia no tengo tiempo, tengo que salvar una pequeña porción de la humanidad del apocalipsis. Pero lo que tengo claro es que los terremotos son causados por nuestra acción sobre el planeta. Ya Confucio también hablaba de eso, de que la acción del hombre era la que estaba provocando los desastres naturales. Yo creo, la naturaleza no crea desastres, la naturaleza crea equilibrio. Hay un libro muy bonito de una editorial rusa que dice que todo es armonía en la naturaleza. Y plantea cosas, tú fíjate, nosotros podemos haber frenado la velocidad de rotación del planeta con las acciones que acometemos sobre él, especialmente con la agricultura. Y luego después de la agricultura viene la fabricación de las casas, los destrozos que hacemos en la naturaleza para fabricar materiales, para hacernos cosas, todo para buscar lo que teníamos en Edén y que por idiotas perdimos. Y mi trabajo es ese, como yo planteo en el texto, y con esto yo creo que deberíamos terminar, de Ni tú ni yo omnívoros. La Biblia dice que la verdad absoluta será predicada por toda la tierra habitada y después vendrá el fin. Y yo he venido aquí a eso, yo he venido a predicar la verdad absoluta para que toda la gente del planeta Tierra sepa cuál es el único y exclusivo problema que hay en este planeta, que es un pecado dietético. Y cuando todo el mundo sepa eso, la civilización se acaba. Y lo bonito es que después viene el paraíso. Al final siempre llega el paraíso, porque el paraíso es inevitable. Bueno, yo creo que con esta frase nos quedamos hasta la próxima vez. Seguiremos grabando más vídeos. Y con esto y sin bizcocho, hasta la próxima a las 8. Y no olviden supermineralizarse y vitaminarse.